Pero yo me acuerdo que en mi casa mi mamá decía, sí, ve a estudiar, pero acuérdate que el hombre se puede sentir pisoteado si tú eres más que Mi él. abuela me decía eso. Wow, se me pararon los También, pelos. chamo, me tomó años de trabajo darme cuenta que yo no me atrevía a montar mi propio negocio o me sentía mal ganando más, porque yo sentía que yo a mi pareja le iba a sentir menos hombre si esta era la situación. El 99% de los casos de violencia doméstica existe el control financiero. ¿Sabes? Te da una cantidad fija y exige justificar en qué lo gastaste. Esa es una señal clave. La otra, cuando te está tratando de evitar de que tú ganes tu propio dinero. Te lo ponen en bandejita y te dicen, es que yo quiero que tú puedas tener tu tiempo para ti y te dediques a tus hijos. Si tú dices que ese es tu sueño y tú sientes que te lo están frenando, esa es otra señal para mí. ¿Cuál fue la última vez que tú dijiste, bueno, Alicia, me jalo por los pelos y hoy me voy a tomar una hora y voy a ponerme a pensar en qué gasto yo? No, yo no hago eso. Que no tienes que ser genio en finanzas. Si tú sabes contar y tú sabes sumar, eso es todo lo que tú necesitas para sacar tu presupuesto. Hoy estamos acompañadas por Angélica Hernández, quien es asesora financiera, coach, emprendedora y activista por la educación y la igualdad de género. Tiene un MBA en banca y finanzas, ha trabajado en Suiza en UBS y Credit Suisse y fundó una ONG galardonada por su labor en alfabetización financiera, destacada por CNN y el Foro Económico Mundial. También es madre de 4 e investigadora doctoral que busca empoderar a nuevas generaciones con herramientas para la vida y liderazgo empático. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Ariana. Y hoy estamos con Angélica para Hernández. hablar sobre... Lo que vamos a hablar hoy, mira, les voy a decir, uno de los abusos más grandes en Familias Horribles, que por cierto está acompañado con un montón de otros abusos, la mayoría de las veces, es el abuso financiero. Cuando la familia tiene mucho dinero, tratan de controlarte, por supuesto, y hacerte dependiente. Es perfecto para este tipo de familias sectarias, narcisistas, con psicópatas, todo lo que tú quieras meterle ahí. Luego, si la familia no tiene dinero, también te quieren controlar haciéndote responsable de ellos a través de la culpa y tácticas de manipulación. Pero también hay muchas cosas culturales, hay muchas creencias alrededor del dinero y, por supuesto, este tipo de familias las utilizan a la perfección. Entonces, muchas personas nos contactan a nosotros con este tipo de testimonios referentes a su situación financiera, el abuso que están viviendo, la manipulación. Gente que se queda a vivir en la boca del lobo, reciben un montón de abusos esperando la herencia o esperando a que les devuelvan un dinero o a que le den el apartamento que le correspondía. O sea, un montón de cosas terribles. Entonces, aquí tenemos a Angélica Hernández, que es financiera, sabe demasiado sobre estos temas y nos va a ayudar a entender un poquito sobre qué es el dinero, qué son las finanzas y de ahí arrancamos con todo este lío. ¿Qué te parece? Sí. A ver, es un tema muy profundo, un tema muy Sí. profundo y en realidad es lo que tú me preguntabas, lo vamos a lograr todo un episodio y yo espero que cubramos bastante, Sí. pero justamente porque es tabú y porque hay una falta de conocimiento que muchas veces las mujeres creen que son las únicas, o sea, hay una estadística que creo fue el Banco Mundial que sacó, que metiendo primer mundo y tercer mundo, o sea, depende de qué población estamos hablando, el 70% de las personas no tienen conocimiento financiero básico, 70% de población mundial. Y ahí estás incluyendo gente que sí son de finanzas, de países desarrollados, porque no existe hoy en día ninguna educación financiera en los colegios, no es obligatoria. Entonces, realmente estamos hablando de un hueco que existe a nivel escolar, pero también en la cultura, porque sigue siendo casi a nivel, honestamente, independientemente de qué religión y en qué país estamos hablando, es un tabú en muchos países, porque es de mal gusto, porque no es ladylike, como dicen, no es femenino, etcétera, etcétera. Entonces, es como un hueco negro de que no se aprende ni en casa ni en los colegios, sino aprendes a los golpes cuando es muy tarde. Entonces, lo que queremos hacer acá es normalizar el hecho de hablarlo, porque lo que tú dijiste es clave. Hay una estadística de una institución americana que habla de violencia doméstica, que dice que a nivel mundial el 99% de los casos de violencia doméstica existe el control financiero.
y que en más del Wow. 50% de problemas de violencia doméstica en casa, la razón por la que no sueltan o se van es porque no tienen las medidas económicas para salir de ese abuso de violencia doméstica. Y algo que aprendí yo a los golpes también es que la violencia doméstica no es nada más física. La violencia doméstica en casi 40% de los casos va durísima, es con control financiero. Y las mujeres Ok. muchas veces no son conscientes, es decir, que un 70% de mujeres que están, y digo mujeres porque lamentablemente la estadística da que son mucho más mujeres, existe al revés también, pero es una minoría. Entonces vamos a Sí. generalizar un poco para que es más fácil, pues si no nos extendemos mucho. Ujú. Pero hay muchas que ni están conscientes porque han normalizado por tema cultural el hecho de que el hombre sea el que lleva la batuta a todo lo que es alrededor del dinero. El que decide sobre las cuentas, el que abre las cuentas bancarias, el que hace firmar los documentos, el que no se cuestiona por qué y qué, el hombre es el que guarda desde el pasaporte, el acta de nacimiento, los papeles de los bancos, etcétera. Y las mujeres simplemente porque a través de generaciones ha sido normalizado, no lo cuestionan hasta que explota y too late. Ahí sí, de repente lo Sí. perdí todo, o ahora cómo hago para salir. Y la fiera, dependiendo si estamos hablando, porque no es nada más porque la pareja sea un narcisista o venga con otro y ahí la experticia viene de ustedes, sino que muchas veces nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Y Ujú. ahí empezar a poner a abrir el hueco o a ponerse a tener un fondo de emergencia o en ponerse a abrir una cuenta es mucho más difícil porque la fiera ya está encima, ya tiene mucho más control y sabe que tú te diste cuenta y que tienes miedo y ahí sí se vuelve difícil salir. Hay salidas, pero hay que hacerlo con mucho más cautela a que si uno viene siendo precavido de un principio. Entonces, bueno, aquí me Sí. puedo dedicar Sí. porque es un tema Sí, obviamente. sí, sí. Está excelente. Vamos por partes, porque Sí. vamos a cubrir cada una de esas cosas que acabas de nombrar. A mí me gustaría ir un poquito para atrás y como el dinero es tan tabú, porque dicen, el dinero no nace de los árboles, el dinero es malo, hablar Sí. del dinero, ¿cómo vas a hablar de dinero? Hablar del sueldo en la casa es malo, O, pero, o ajá, que hay que ahorrar, o hay, sea, no se puede gastar el dinero, todo lo tienes que guardar y sí, además guardarlo de una manera incorrecta, que yo sé que, sí. que tú puedes entrar ahí en ese tema. Ujú. Exactamente, pero entonces, ¿qué es dinero? ¿Qué es el dinero? A Sí, ver, en realidad si nos ponemos desde un punto de vista básico, es muy sencillo. O sea, no tienes que ser genio ni Einstein para entenderlo. Fue creado, si nos vamos a la historia, simplemente como una herramienta de intercambio para lograr facilitar lo que es el comercio, para almacenar lo que es el valor, justamente para momentos de crisis, para lo que es medir la riqueza como tal, pero el dinero no es nada malo, es algo neutro. No es ni malo ni bueno, o sea, es algo neutro y simplemente lo que va a definir si es bueno o malo es cómo lo usamos. Por eso es una herramienta y como cualquier herramienta lo puedes usar para bien o para mal. Ahora, aunque es neutro, es numérico, es como un 70 o 75%, no me acuerdo la estadística que decía, el dinero es utilizado en las decisiones de consumo como algo emocional. Ahí es donde hay que tener cuidado. Viendo esto como dinero, con eso podemos ganar dinero, podemos mantener nuestra vida, podemos gastar, podemos ahorrar, podemos invertir, podemos hacer un impacto para bien, ¿sabes? Donando a caridad o invirtiendo en proyectos de larga vida, que eso es lo bonito, mujeres, que de hecho se dice que el dinero en manos, actualmente más del tercio de la riqueza mundial está en manos de mujeres. Y vamos a llegar, esto está subiendo a un punto porque hay un traspaso generacional que va a pasar mucho más a las mujeres en los próximos 5 a 10 años. Estamos hablando de trillions que va a shift, que van wow. a pasar, perdón que a veces me voy al anglicismo, Tranquila, por tranquila. Sí, estar aquí sí. en Suiza. Pero ahí lo importante es definir que a diferencia entre un hombre, que muchas veces lo usa para, nuevamente estamos generalizando, hay excepciones, pero el 90% cuando le das el dinero a las mujeres, el 90% de los casos, ellas invierten en la familia y en su comunidad. Y eso es lo Mm, bonito, cuando tú le das dinero también a mujeres para hacer algo bueno, utilizarlo como una herramienta del bien y no del mal, no para consumo propio o para alcohol o para carro o lujo o nuevos, que simplemente es algo en la naturaleza humana de la mujer. Pero bueno, ahí nuevamente, si quieres, yo creo que como ustedes conocen su audiencia súper bien, antes de yo extenderme un Sí. tema, ustedes me van diciendo qué crees, qué No, es lo no, que hace tranquila. y cómo les sí, puede ayudar. Sí, 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 todo lo que estás diciendo me parece útil. súper Y importante. ahora, ya como nos diste una idea de lo que significa el dinero, que son las finanzas, porque de eso no se habla. En mi casa, que yo crecí con muchísimo dinero, o sea, mis padres tenían dinero, mi padre hizo mucho dinero, yo no tenía ni idea sobre las finanzas. A mí nunca me enseñaron nada de eso. Y eso me afectó muchísimo en mi vida entera. Totalmente.
Y ahí es donde digo, en inglés se llama financial literacy, el que debería ser básico, lo que te estaba diciendo en los colegios. ¿Por qué? Porque si tú no tienes, ¿cómo podría compararte? Si tú no tienes un mapa financiero o saber qué vas a hacer para tus metas a corto, mediano y largo plazo, es como ir en un carro sin dirección, sin mapa. Vas y te estrellas. Y por eso se ve muchas veces, y es algo que yo les voy a comentar más adelante, es yo, a lo largo de los años, yo, aparte de la parte de finanzas, yo vengo por historia personal mucho del desarrollo personal. Y hablo mucho de que aparte de tener la mente, que es la parte de entender los números, es muy importante sanar el corazón. Es decir, patrones generacionales, creencias limitantes, bloqueos que vienen de generaciones atrás. Esa combinación es poderosa. Pero inconscientemente, cuando yo hacía este curso para mujeres o les daba el coaching financiero, yo hablaba estas dos, inconscientemente también hablaba, bueno, pero también tienes que saber presentarle esto a tu marido, hablar de cómo podemos invertir, cómo podemos esto y saber cómo abordarlo. Y ese pilar de la voz a mí me falló y bueno, Alicia, tú sabes porque ha sido de verdad un gran apoyo y un pilar en el trauma o lo que me pasó a mí en mi caso, en mi familia. Aprendí que el pilar de la voz es igual de fundamental que el corazón y la mente. Porque si tú no logras tener la voz para pedir lo que te corresponde, para marcar ¿cómo se llama? Los límites sanos, para negociar lo que tú eres valor a la hora de trabajo o para proteger el legado para tus hijos, te pueden joder, y me perdonas por la palabra, te pueden Sí, fregar sí. de la misma manera. De la misma Sí. manera. Y terminas en la carrera plana, que fue lo que lamentablemente me pasó a mí. Entonces estamos hablando de un triángulo que es fundamental tener balanceado. Es saber de finanzas, que es lo que dices tú. Es decir, es como decirte la ciencia detrás de cómo manejar el dinero. Eso es lo que yo describiría como son las finanzas. Es cómo hacemos, cómo lo ganamos, qué hacemos o cómo lo ahorramos y lo que tú mencionaste muy bien, Ariana, y cómo hacemos para invertirlo y protegerlo. Porque si lo Sí. dejamos, o sea, y te digo muy claro porque dentro de la banca, irónicamente, muchas de las clientes que he tenido son banqueras. Son mujeres que se Wow. ganan $500,000 al año y dicen, pero es que ¿cómo hago? Por darte un ejemplo, me quiero dedicar 1 o 2 años, lo sí. Y yo, ¿cómo es posible que estuviste ganando este dineral durante 10, 15 años y no eres capaz de tomarte un año o trabajar medio tiempo o algo? Porque no saben o cómo ahorrarlo o cómo invertirlo. Porque Wow. simplemente no saben cómo manejarlo. Y hay diferentes principios de cómo hacerlo, cómo tener un fondo de emergencia, cómo tener un fondo a mediano plazo, otro a largo plazo, sin, y esto porque mucha gente, en inglés hay un término que se llama budgeting, que es presupuestar, y hay gente, mujeres que le huyen a eso, uno porque creen que es complicado, porque nunca se les habla. Entonces, como nos vienen diciendo que el dinero y las finanzas son de hombres, no de mujeres, como vienen diciendo que matemática y números es difícil, la tendencia humana es rechazo. Típico, lo hago mañana, 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 y van pasando meses y años, y no te das cuenta que no terminas haciendo hasta que es demasiado tarde. Y lo que pierdes ahí es la herramienta o lo más poderoso que hay a la hora de finanzas, que es el interés compuesto, que es que a lo largo del tiempo, ¿cómo pones tú poniendo a trabajar tu dinero de manera que pasivamente el dinero va a ir creciendo? El dinero que tú pones a mediano o largo plazo se vuelve a reinvertir y eso va creciendo, porque lo reinvertido se vuelve a invertir y vuelve a generar intereses y vuelve a generar intereses que a lo largo de los años tiene un impacto enorme. Entonces, para mí las finanzas es como decirte, como un arte, una ciencia de cómo ganártelo, cómo guardarlo, cómo ahorrarlo y cómo invertirlo, cómo protegerlo para luego pasar a una siguiente generación. Eso es como yo te definiría finanzas. No, Wow, genial, sí. genial. No, Y esto es fabuloso. Yo estoy aprendiendo. yo Yo estoy todavía, aprendiendo sí, y nuestra audiencia muchísimo también porque de verdad. una de las situaciones que son tan complicadas y un común denominador es el dinero. A través del dinero se controlan muchísimas cosas en una familia o en una pareja, Ujú. el abuso Sí, financiero. sí, y dijiste varias cosas que yo creo que pasan a la vez en este tipo de familias, parejas, en la sociedad en general, que primero, voy a hablar como de las mujeres en general. Nos sentimos que no nos merecemos ese dinero y esa oportunidad y lo que ese dinero nos puede dar. Además, nos hace sentir que no somos capaces de entender qué significa ese dinero, cómo tenerlo, cómo utilizarlo. Y crean todo este miedo alrededor de ese tema, que es para controlarnos, para mantenernos ahí guardaditas en la esquina donde quieren que estemos. Y eso, en términos del cerebro, se siente
las finanzas, el dinero y todo eso se convierte en algo impredecible. Entonces, como sientes que no eres capaz de saberlo, te empieza a dar miedo el tema, además te sientes que no lo mereces, es como un Un ciclo círculo. horrible. Y uno va afectando lo otro, porque tienes por Sí. un lado ese bloqueo, y entonces, como dices tú, o hay que trabajar duro, o no me lo merezco, o no es de Ujú. mujeres, no es ladylike, de eso se encarga el hombre. Entonces, rechazas más todavía el aprenderlo y entrenar la mente, y por Ujú. ende, tampoco te atreves a preguntarlo porque no sabes ni si te lo mereces, ni si tienes la capacidad de pedirlo. Y lo triste de todo es que nosotros, por la naturaleza, tenemos un poder enorme. Cuando yo empecé el research para esto, para las fundaciones que apoyo, a mí me impresionó una estadística que yo decía, ahí tú ves ese círculo vicioso y cómo nos afecta a lo largo. Cuando tú comparas hombres con mujeres, un dato muy sencillo, a la hora, a lo largo de la vida, dicen que las mujeres, un promedio, menos del 7% se atreve en algún momento de su carrera de pedir un incremento salarial, pedir más. Wow. 7%. En comparación, los hombres, casi un 60%. Pero las mujeres, a diferencia de los hombres, de ese 7% que pide, más del 70% obtiene un incremento salarial con la primera vez de pedirlo. Es decir, que Wow. nosotros o sea, no valoramos lo que nosotros estamos dando. Ya los jefes ven ese valor agregado, pero si ustedes no piden, mamita, como dice, que no Claro. llora no mama. Muy ordinario Sí, decirlo, pero es que como sí, no sí. sentimos que lo merecemos o porque no nos atrevemos, porque es tabú, como dijiste Alicia, o porque, Ujú. como tú dijiste, no lo merecemos, todo eso no nos deja preguntar ni pedirlo. Y ahí vamos al pilar de la voz. Entonces, esas Ajá. tres son fundamentales para todo, porque hay otra cifra que dice que justamente por no pedir esos incrementos salariales, aquí en Suiza inclusive, que uno pensaría que un país primer mundo no pasa, hay un 30-40% salary, como un gap salarial. Y a lo Sí. largo de la vida, simplemente por esa diferencia hombre-mujer, Ujú. la mujer deja de ganar casi $1 millón, se calcula a lo largo de su vida de empleo. Y tú dices que Qué injusto, porque la desastre. mujer que le toca criar a tus chamos solo, todo ganas 30-40% menos que los hombres, pero ni siquiera te vas a atrever a preguntar. Entonces, para mí esto es una manera de empujar a las Ujú. que ya están afuera. Si tú sabes que tú te estás fajando en tu trabajo, pregunten, porque no hay nada que perder. Y nosotros Sí. tenemos esa herramienta femenina de preguntar con sutileza, con una sonrisa. Eso sí, hay manera de prepararse. El curso, Alicia, que yo te preguntaba, una de las cosas que yo hablo ahí también es la importancia de prepararte con guiones a la hora de tú ir a negociar. Sea cuando Sí. vas a negociar en tu trabajo o porque tú eres independiente y quieres hablar con tu cliente para subir tus precios. Pero esto de negociar la voz también es en tu propia familia. Hay en Ujú. abusos y ahí vamos en estrategias cómo salir de esto más adelante. Pero cuando tú te das cuenta de esto, y lo importante es prepararse, es leer, es hacer lo que están haciendo ustedes ahorita. Lo que están haciendo ustedes ahorita vale oro. Es el abrir los ojos a la audiencia y darse cuenta, carajo, ¿será que yo tengo, como tú preguntaste antes, Alicia, cuáles son los red flags, cuáles son las Sí. Las alertas? banderas rojas, sí, las Exacto. alertas. ¿Y cómo hago yo Las para, señales. exacto, cuáles son las señales, cómo las reconozco y si estoy en esa situación, cómo hago para salir de esto poco a poco o por lo menos, si no quiero romper la relación amorosa y todo, perdóname, no hay que ser gafa tampoco. Haz tu colchón de emergencia al lado. Y esto Ujú. lo hacen, son muy pocas, pero aquí les cuento una anécdota. Una vez que yo aprendí, cuando yo empecé a trabajar con Credit Suisse, uno de mis primeros viajes de negocio fue a Venezuela, de hecho. Me acuerdo que me sorprendió muchísimo porque yo me reuní con una señora y la señora al final de reunión me dice, tú y yo nos vamos a ver mañana otra vez. Resulta que tenía una cuenta con su nombre ¿cómo se llama? Apellido personal en el banco y tiene una cuenta conjunta con la pareja, con el esposo. El esposo no sabía nada de esta cuenta. Eso para mí fue como un momento de, carajo, wow, sabes, hasta en las buenas familias. Esta tipa, perdóname, esta señora resulta que vio como su mamá pasó por esto, rompió ese patrón generacional y dijo, en mi Sí. casa no. Estaba felizmente casada con dos teenagers, su esposo no tenía ni idea. Es decir, que cuando me tocó la reunión con el esposo, me presenté de nuevo, ¿cómo estás y todo? Y yo llevé la relación de las dos. Pero yo aprendí de eso, en darme cuenta, eso no significa que va a romper la relación y otros, bueno, pero Ujú. eso es ser infiel. No. Ella, la No. manera en que me lo dijo es a mí, Dios no quiera, mi esposo se va con otra o algo, yo tengo algo para mis hijos. Y esa es la No. manera en la que Sí. ella, y eso es mi manera de animar también a las mujeres allá afuera. No es egoísta de tener tu propia cuenta. Velo como Para nada. tu salvación, tu fondo de Ujú. emergencia, Dios no quiera sucede algo y sobre todo, si no lo quieres hacer por ti, hazlo por la siguiente generación, por tus hijos. Claro, es el Sí. derecho de preservar tu bienestar y tu vida.
Sí, que además nos enseñan que hacer eso es ser egoísta. Exactamente, pero Dios mío. O la Es el gente que colmo. dice es feminismo o no es romántico. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son? A ver, la causa número uno, y esa estadística creo que era el American Psychological Association, uno de estos, pero esto fue para Estados Ajá. Unidos, porque eso me quedó en mente, porque marcaba como número uno, causa número uno de peleas y discusiones en pareja, el dinero. Segunda, causa de divorcio, casi 40% de estas estadísticas de Forbes, o sea, justamente de números también, era algo como 40% del divorcio, causa de estrés financiero. Y entonces, cuando tú empiezas a ver todo esto, a ver, y es, es tan común, o sea, si te vas a no divorcio, pero ¿cuántas veces hay peleas? Yo creo que era algo así como que mínimo una vez al mes las parejas pelean en algún momento, 80% de las parejas pelean por dinero o hay discusión alrededor de dinero. Entonces, le digo, si es una causa tan delicada, es mejor manejarla con precaución y no como tabú. Antes de que escale la situación, antes de que empiece esa desconfianza, porque esa es la otra, tú dices, bueno, es Ujú. dinero, o sea, es triste, la gente siempre habla de infidelidad y tú te casas y tú hablas de que no, hay que serse fiel y todo. O sea, era una cosa como 48, 50% también cuando leí, eso me impresionó muchísimo, que esas deudas ocultas que tienen muchas veces, más los hombres que las mujeres, por cierto, o eso de tener cuentas a escondidas, etcétera, muchas mujeres lo consideran como infidelidad Wow, Ujú. sí. y no logran perdonarlo. Entonces, si tú ves esto, Ah, y tú ves problemas también luego, como tú mencionaste, Alicia, en casos de gente que espera la herencia. O sea, eso es peor Ujú. aún. Tú no te imaginas, y ahí los latinos estamos súper retrasados porque no quieren preparar testamento, no quieren hablarlo porque es tabú. esa es otra. Ujú. Esa es otra. No tienen testamento, o sea, te pasa algo. Yo eso es algo perdona por interrumpirte, porque es que este punto es extremadamente importante. Yo desde hace años con mi esposo dije, a nosotros nos puede pasar algo, nosotros tenemos que dejar todo bien claro aquí para que nuestros 3 hijos sepan exactamente qué hacer, todo con el abogado, el testamento, todo perfecto. Porque, Sí. ¿cómo le vas a dejar semerendo, o sea, tremendo lío a tus hijos? Y revienta, como es tan tabú y todo el mundo tiene conceptos Sí, financieros diferentes, entonces, y también las expectativas, como no se habla, los herederos no saben lo que hay, tienen expectativas diferentes. Entonces, y viéndolo al lado positivo, porque tú dices, bueno, no es romántico, al contrario, hay perdón, yo soy muy de estadística cuando empecé a meter en esto, Ujú. pero hay no, otra claro. que más del 80% de los pleitos familiares se pudiesen evitar si hubiese comunicación financiera clara en las familias. Imagínate Claro, tú. más del 80. Es que eso es lo que te iba a decir, que todos estos, las estadísticas que diste sobre el matrimonio, la Ujú. violencia doméstica, todo eso que tiene tanta base en el dinero, en las finanzas, yo creo que pues parte del problema es que no se habla de esto y todo 100%. eso se solucionaría, o la mayoría, si se convierte el dinero y las finanzas en una conversación tan normal como preguntarle qué helado le gusta. O Totalmente. sea, y además Total. eso que dijiste de que las finanzas no es, y que no es romántico, o sea, que eso es lo que la gente cree. Yo creo que las finanzas está ahí al lado con el sexo de lo más íntimo que puedes hablar con una 100%. persona. O sea, 100%. que es algo que puede ser Buen incluso punto. bonito, 100%. porque es parte de vivir tu vida con alguien, o así Claro. sea tu familia o tu pareja o quien sea, incluso una amiga que estés, yo qué sé, planeando vivir en la playa juntas cuando sean viejas, te- ¿sabes? Claro que Es sí. súper íntimo y súper bonito. Totalmente. De hecho, una de las cosas que cuando hablamos hablamos de money coaching y hay mujeres que admiten, ok, nunca lo hemos hablado, ¿cómo lo hablo? Y empezamos a practicar guiones de cómo abordar estos temas, esa es una de las mejores entradas. O sea, ahí Ujú. lo que digo yo es donde más tienes que entrar a tu energía femenina y tu manera de comunicar femenina. Tú no vas a llegar y tratar de llegar ¿cómo se dice en inglés? Match, como a igualar el nivel de energía masculina de tu hombre. No es que tú vas a llegar como feminista y decir, epa, ¿cuánto ganas y cuánto hay para mí? O sea, no. Sí. Vas a bloquearlo y lo vas a espantar. Ahí es donde tú Ujú. diste el punto clave. Es algo íntimo. Si tú le llegas a tu pareja, en muchos casos, si no lo abordas, la pareja piensa o no te interesa
O esa pareja también viene una mentalidad, es cosa de hombre, mi papá también lo hacía así, etcétera. Machismo, no sé qué, el patriarcado. 100%. Pero sobre todo si tú lo haces una fase inicial o si ya tienes hijos, es entrarle por la parte del amor. Es decir, coordina tu cita romántica o haz un picnic o cuando estés en la playa, empieza por los sueños. ¿Qué te gustaría hacer a ti? ¿Dónde te encantaría Sí. retirarte? ¿Dónde nos ves a nosotros sentados a los 60, 70 años? ¿O qué nos encantaría lograr para nuestros hijos? Eso, hablar del futuro, de proyectos. O en vez de decir, bueno, ¿y quién me va a cuidar a mí si no? Yo me voy a morir cuando tú no estés y sé que voy a estar llorando 1 o 2 años, pero ¿quién se va a encargar de nuestros hijos? O sea, eso me preocupa. Habla de esa Mm, parte de protección que tú buscas del hombre para que él sienta de que él también, como, es como su masculinidad en su macho, él también te puede dar esa protección en el dado de que él no esté, ¿sabes? Es la manera en que tú mm, la abordas, pero es algo muy íntimo, como tú dijiste, es algo muy, 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 muy personal. Ojo, hay muchos hombres que también tienen traumas generacionales con el dinero y bloqueos, que ese es otro tema, que muchas ujú, veces empiezan a descubrir cuando la mujer es la que aborda ese tema, ¿sabes? Y ujú. muchas veces se descubren, porque eso es lo otro, muchas mujeres creen, ah, bueno, mi hombre, el tipo es de negocio, mi pareja es de negocio y es un crack y todo. Tú no quieres saber cuántas veces, sobre todo cuando es la segunda generación la que hereda dinero, yo he visto que vuelan el dinero o que tienen deudas horrorosas y las mujeres se Wow. enteran when it's too late, ya. O sea, se volaron los millones, ya no hay nada que hacer, el hombre se endeudó y ahí es donde viene la violencia doméstica también. Hay hombres que le ponen las deudas a las mujeres y las mujeres confiadas porque no se atreven a preguntar, firman todo y ahí va, sorpresa, está todo a nombre la deuda y obviamente lo que es el credit score para la mujer fregado también, que es algo que va a trabajar también luego se separa, o sea, no. Las tragedias son grandes y definitivamente la comunicación es fundamental. Y como tú bien dijiste, es algo, tienes que verlo como algo íntimo. Ojo, esto funciona cuando no estás ya metido en violencia doméstica dura, cuando Sí, ya la Claro. lo está ejerciendo como control financiero, con todos estos red flags, como tú dices, que tienes que reconocer, que es que no te deja trabajar sola, que no te deja tener tu propia cuenta, que te esconde las cuentas bancarias, que tiene todo lo que son documentos financieros o personales o actas de nacimiento o del apartamento todo escondido y no te enteras. Hay muchas, si quieres más adelante hablamos de cómo lo reconoces, pero si tú ya estás en esa situación y ujú, has abordado de manera romántica el tema de proyectos a futuro y tú ves que es evasivo, no, y esto se lo recomiendo porque tengo una cliente que la quiero mucho, es una amiga mía de muchísimos años atrás y no ha logrado salir. Estamos trabajando porque estamos trabajando más en la parte del corazón. Ella no se ve mm, merecedora, es una gran, o sea, genial en todo sentido, pero ella no se ve merecedora de esto. Y esto Pareja pasa mucho, sí, esto pasa mucho. sí. multimillonario, te estoy hablando de avión privado, o sea, me parte el alma que ella no ve lo que vale todavía y por eso estamos trabajando más en la parte de merecer. Pero ahí es Ujú, donde digo yo, porque cuando ella le da la rabia, ella como que dice, bueno, se lo digo y todo, yo no peor, porque saca todas las garras. Entonces ahí es donde hay que ser mm. hiper astuta y hacer las cosas escondidas. Y nuevamente, no es por tu ser infiel, ya te tienen en esa situación. Por tu propio bien y por respeto a ti misma, tienes que empezar a actuar. Pero es que no es ser infiel, es que tú estás casada, estás en un matrimonio y a ti te corresponde lo que te corresponde. cien por Sí, ciento Lo que pasa es que las mujeres empiezan con esta parte romántica de que yo no le voy a esconder porque no le estaría contando yo las cosas. Si tú escucharías a las mujeres que incluso están en situaciones, la verdad que da dolor, porque a veces provoca sacudirlas, obviamente. Claro. Háblanos un poco más de las señales, que es que eso sí me parece que no podemos dejarlo de hablar, sí, porque en este momento hay muchas que nos están escuchando Horrible, que horrible. están en esa situación o sí. que no se han dado cuenta o lo sospechan. Entonces, háblanos de algunas de las señales que puede haber de que están siendo Abusada. abusadas financieramente. Exacto. O sea, si una de estas la reconocen, no significa automáticamente que es control financiero, sobre todo si empiezan a reconocerla y no han hecho el intento de abordar, porque si tú nunca hablas de dinero y tú has aceptado esa posición sumisa, tú no puedes decir, ah, me está controlando financieramente. Ahí es donde te toca a ti de tu parte hacer tu rol de levantar la voz de manera femenina y averiguar sutilmente qué tanto te está controlando o qué tanto has sido tú de asumir ese rol. Pero Ujú, si tú ves que tú ya traes esto a la mesa y él te tiene una mesada controlada, es decir, para las mujeres que no trabajan, te da estrictamente lo que de vainita y te alcanza. Todo el ejemplo.
Mi abuelita me decía que mi abuelo, cuando ellos se fueron de época posguerra de Alemania, llegaron a Venezuela, y ella decía, uno, mi abuelo no la dejó aprender español, ella era química, estudiaba, que en su época era para una mujer increíble, no la dejó Sí. trabajar, y que cuando iba al supermercado, ella regresaba y le ponía a mostrar en qué gastó y hasta el último centavo tenía que devolverlo. O sea, como que este es el vuelto. Eso es control financiero. De lo que ella aprendió cuando él la dejó yéndose por una mujer de la mala vida, como decimos, en un bar, etcétera, la abandonó, ella aprendió los golpes y mi mamá logró aumentar ese patrón. Pero eso es control financiero. ¿Sabes? Te da una cantidad fija y exige justificar en qué lo gastaste. ¿Sabes? Ah, te fuiste a la peluquería. ¿Y cuánto fue la peluquería? Ahí es cuando tú ves, esa es una señal clave. La otra, cuando te está tratando de evitar de que tú ganes tu propio dinero, como esa independencia, ¿sabes? Que tú digas, ay, me encantaría y tienes algo que te apasione, sea repostería, sea profesora de yoga, sea lo que, abrir tu peluquería, lo que sea, y que tú ves que él no quiere satisfacer ese sueño. Que tú ves, no, yo prefiero que te quedes en casa, así porque muchos te lo enmascaran, ¿cómo se dice en español? Te lo ponen en bandejita y dicen, ay, es que yo quiero que tú puedas tener tu tiempo para ti y te dediques a tus hijos. Si tú dices que ese es tu sueño y tú sientes que te lo estás frenando, esa es otra señal para mí. Ujú. Que yo le digo como es que es como un bloqueo laboral, por decirlo así. Luego, lo que es que se llama deuda, en español se llama coertiva, cuando te ponen una deuda a tu nombre y muchas veces ni te das cuenta Ah, porque te ponen a firmar papeles, te abre ¿Cómo te tarjeta de pueden crédito. hacer eso? No, no te imaginas. A ver, perdóname, o sea, el día que hablemos de mí, yo lo hice. Cuando mi papá sí. falleció, que en paz descanse, hace casi 20 años, para mí era normal que mi hermanito, por más que era menor que yo, se encargara de todo. Y cuando él vino a hacerme firmar poderes, la compañía, las tarjetas, los bancos, Alicia, claro, yo tenía 20, 21 años, yo firmé todo sin cuestionar, porque en mi familia los Claro. hombres eran los que se encargaban de todo. Y lamentablemente el patrón se repite, claro, con los años, ¿sabes? Cuando empiezo yo a meterme en finanzas y trabajar, yo aprendo los errores, pero es un patrón que se repite muchísimo. Sí, Sí. Muchísimo, porque simplemente a nivel cultural todavía es muy normal que el hombre que sea que se encargue, ay, te estoy protegiendo, es por tu bien, para que no te tengas más estrés con eso, o sea, lo ponen de otra manera y muchas mujeres lo ven como, ay, qué lindo, ¿sabes? Se está encargando de mí, el hombre, ¿sabes? Y yo tengo tiempo para dedicarme a mis cosas de mujer, de mamá, o sea, tiene que haber un balance y transparencia. No significa que tú tengas que sí, hacer Ujú. todo, pero por lo menos pregunta, ¿y dónde están estos documentos? ¿Y dónde está la cuenta? ¿Y cuánto hay en la claro. cuenta? Ay, me encantaría conocer el banquero para el día de mañana que tú no estás. Cuando mi papá falleció, mi mamá no sabía ni en qué bancos teníamos cuenta bancaria, No, No, wow. ni cuánto hay, ni qué banco, ni a quién llamo, ni un carajo. sí, ¿Y por qué? Porque las cosas no se hablan, ni siquiera cuando tienen enfermedades, o sea, terminales. O sea, Wow. sí, entonces, si Sí. volvemos a lo, como decimos, las señales. Otra cosa que pasó, novia de mi hermano, cuando me vengo a enterar, él me decía, lo que yo ganaba, mi hermano quería saber cuánto ganaba. ¿Sabes? Yo te guardo, o íbamos de viaje, yo guardo el dinero, o yo o sea, esa vigilancia financiera que tienen, revisar tus estados de cuenta, cuánto estás recibiendo, toda esa vigilancia encima que tienen, Mm. eso es una señal de EPA, ¿sabes? También hay que un poco sí. privacidad. Sí. Y esto que también hacen es una pregunta que le sacan foto a una parte del estado de cuenta y ponen, ¿esto qué es? Y te lo mandan, y te mandan otra, y te mandan otra. Ujú. ¿Y esto qué es? ¿Y aquí qué fue? ¿Qué es lo otro? Eso también es una manera de control. Obvio, obvio. Mm. O sea, ahí es donde digo yo, hay que poner los límites sanos y ahí es donde viene la voz. ¿Sabes? Tú puedes entender los Sí, números y tú puedes haber trabajado, ¿sabes? Esos bloqueos financieros de que me lo merezco, no es que tengo que trabajar duro, todo eso, pero si tú no te atreves a decir, ¿sabes? A mí me gustaría tener mi cuenta aparte o algo y marcar como los límites, te van a comer. Pero estos son señales que ya te tienen que dar cuenta, epa, ¿por qué le importa tanto saberlo? Si él tiene su ingreso y todo, ¿por qué tanto quiere controlarme esto? ¿Sabes? Ujú. sí, sí, Ahí es donde, claro, ahorita estamos enfocadas en cómo reconocerlo, pero luego ahí, punto por punto, les voy a decir es qué hacer en esa situación, cómo ahorrar de una vez de a poquito ahora, porque hay otros que me exacto. dicen, bueno, ¿y cómo hago? Ah, bueno, entonces la próxima vez que tú vas al supermercado, ah, bueno, empieza a sacar de 5 en $10, que si la propina que la dejé, que pagué el parking aquí, que el efectivo, que invité a un café a una amiga, y vas agarrando $10, $20, dependiendo de qué rango estamos hablando, ¿sabes? Si le estoy haciendo Sí. coaching
a las mujeres de la fundación, estamos hablando de ahorrar 5 o 10 dólares al mes. Pero si estamos hablando de mi amiga, por ejemplo, que se da masajes, que a cada rato se hace su Botox y todo, coño, no, el Botox me lo subieron de 250 a 400 dólares. Ay, perdí Claro. el recibo y voy pasando 150. Que para mí me parece tan normal, ella ni se le ocurriría. Son cosas sencillas que hay que ir poco a poco. Si todavía no tienes cuenta, empieza en un sobrecito, en un lugar oculto. Búscate una amiga de confianza, un familiar que tú sepas, por ahora puede ponérmelo acá hasta que tú abras tu cuenta, pero tienes que actuar ya, ya, y tener ese fondo de Sí, emergencia para el día de mañana, Dios no quiera, empeoró y se volvió violencia, o se volvió más insoportable, o te montaron los cuernos y te quieres ir, y tú tienes tu colchón para poder actuar. sí, sí, sí. O sea, de hecho, el 40% de las mujeres que sí logran salir de violencia doméstica es porque tienen un colchón financiero. Wow. Exacto. Sí. Y yo te digo una cosa, esto que estás diciendo en una situación de peligro, en una situación de abuso de cualquier tipo, donde está incluida el abuso financiero, hacer esto es tu derecho, no es robar, no es tu derecho. Tú estás casada con esa persona, la mitad de ese dinero te corresponde, punto. Y A tienes ver, que, mamás, cuando los mujeres me dicen, bueno, pero es que yo lo que estoy en casa, el que está trabajando, ¿qué? ¿Qué? Y la que cachifea, ¿qué? la que cocina, la que limpia, la que cría a los muchachos, todos esos ahorros que el Claro. niño de otro lado, o sea, perdóname, se están Es que ahorrando todo. el dinero no lo es todo, hay un rol. Sí, O sea, ese señor no podría estar en esa oficina o en su negocio o en su compañía produciendo dinero si tú no estuvieras ocupándote de todo lo demás que tienes que hacer en la casa. Y de todas maneras, es que aunque estés sentada en el sillón, la mitad de eso es tuyo y punto. ¿Sí? totalmente, Entonces, totalmente. si te están abusando de esta forma, todas estas tácticas que tú, o todas estas formas de irte protegiendo son tu derecho. 100%. A ver, independientemente si tengas control financiero o no, Ujú. porque hay diferentes maneras que de repente el hombre le pueda dar la chiripiorca, como quiero decir yo, y Sí, empieza a ser diferente la cosa. Uno debería de tener el conocimiento básico y tener un fondo de emergencia por si a las moscas, saber dónde están todos tus documentos, porque hay gente que dice, bueno, pero es que me revisa todo. Abre tu email, un Dropbox o que sea, y empieza a sacar copia de todos esos documentos. Guarda en un email seguro, como te digo, en casa de una amiga, abre tu cuenta, empieza como decirle yo el fondo de emergencia, libertad, lo que tú quieras ponerle, pero tienes que hacerlo por tu propio bien. Y hay Sí. 50.000 maneras. A ver, mujeres que sí tienen, vamos a empezar con las que sí tienen dinero o la clase media alta, empieza a vender todas esas vainas que uno tiene acumuladas, que te regalaron una joya, una cartera, toda esa vaina, véndela. Artesanía. Hoy en día que estamos en el mundo virtual, hay tantas maneras de ganar por fuera. Si te gusta cocinar, haz tortas y dile que es tu hobby, que se la regalaste a tu amiga, la torta que le hiciste regalo de cumpleaños y la vendes. Quieres dar masaje, quieres hacer manicure, eres psicóloga pero no estás ejerciendo en ese momento, ejerce por aparte, no tiene que saber las cosas que estás cobrando, las cobras a una cuenta aparte o las cobras un Skype con email separado, ¿cómo se llama? Un PayPal con una cuenta separada o un Revolut aparte, o sea, hay maneras de abrir tu cuenta bancaria separada, tu email separado, bueno, aparte de la cuenta bancaria, hacerlo en cash también, pero puedes vender artesanías, puedes dar clases, consultoría, cobrar como asistente online, si te encantan los perros y tienes tu perro, mira, aquí en Europa hay mucha gente que busca dog walker, o sea, depende de dónde estás, pero genera, así sea, esos 10, 20, 30 dólares adicionales con los que tú vas armando ese fondo de emergencia. O sea, y hoy en día, utiliza la inteligencia artificial. Agarra y di, estas son mis habilidades. Tengo esta situación. ¿Qué más se me puede ocurrir a mí para vender, para generar ese dinero extra sin que mi marido se dé cuenta? Y te van a venir un montón de ideas con las que puedes hacerlo. O sea, hay sí, muchas Total. maneras. Y la comunidad, perdóname, último tema. sí, Sé que, sí, pero muchas mujeres le da pena hablar sobre esto. Así como hay que normalizar el tema finanzas. No es nada más sí, en tu casa, no es solamente en el colegio, con tus amigas. Sé tú la que rompe el patrón. sí, Mm, Hagan sus sí. reuniones, así como hay mujeres que van a rezar el rosario o la Biblia o van para una caminata, empiezan a hablar de dinero. ¿Y cómo haces tú? Tú tienes cuenta. Si no quieres decirlo, ojo, hay que tener cuidado porque sabes que esta está casada y se lo puede contar a tu esposo y tienes tu cuenta secreta, no lo digas, pero habla del tema dinero. Y cómo hacen, hay que normalizar el tema dinero. No es un tabú, no es algo sucio. Y nuevamente, tampoco es porque muchas veces la parte de religión dicen, bueno, es que los ricachones son egoístas.
No, la esencia del ser humano es una. Y el dinero lo que va a hacer es amplificarlo. Y tú vas a decir qué haces con el dinero. Tú puedes tener un impacto positivo o negativo. De hecho, hay gente maravillosa que mientras más dinero hace, dona luego billones y hace un impacto Sí. increíble. Entonces hay que normalizar eso también. Sí. ¿Y qué le dirías a mujeres? Es que esto nos llegan muchísimos mensajes sobre esto. Personas que se quieren ir de la casa de sus padres, que tienen 30 y 40 años, todavía están ahí por el abuso y por Ujú. el abuso financiero incluido. ¿Cómo hago para irme? No tengo trabajo, no tengo dinero, me quiero ir, no aguanto más. Hay gente que hasta ni siquiera quiere seguir viviendo, te lo juro. Y yo, o sea, No, no, no. ¿cómo ayudas a una persona así? Porque claro, eso no se puede resolver de un momento a otro, No. pero darles aunque sea alguna herramienta para empezar. A ver, ahí obviamente estamos trabajando los tres pilares, pero si tú estás en esa situación en la que, como dices tú, desespero, no quiero vivir, hay que sanar el corazón. Hay primero valorarte a ti mismo y decir, obviamente es un trabajo, sabemos. Lo básico es no le tenga el miedo al dinero. Yo cuando digo presupuestar, yo digo el presupuesto, honestamente, es el camino a la libertad. Y en cuanto a matemáticas, es matemáticas de primaria, no más, no es complicado, es sumar y restar. Agarras un día, y estoy hablando en serio, te prendes tu velita, te haces tu café o tu bebida favorita, te pones música y cierras y dices, hoy voy a empezar o poniendo un video de YouTube con finanzas básicas a saber qué es un presupuesto, o me pongo a leer, hay un montón de libros que si quieres después yo le comparto que se ponen como Sí, muy por favor. Sí. para empaparse con finanzas también, pero empieza con lo más sencillo, que es calcula si ganas algo, cuánto ganas, pero sobre todo, calcula cuánto es tu gasto, ¿sabes? Es decir, cuántos son mis gastos mensuales, semanales, diarios, porque empezando por ahí muchas veces nos damos cuenta, porque la gente dice, pero entonces significa que tengo que restringir mi cafecito. No, todos los seres humanos somos distintos y caemos a veces en este patrón, en este hamster wheel, que lo que tiene ella lo hago yo, que si este se compra está de moda, lo compro yo. Y muchas veces gastamos el dinero, que esto le pasa mucho a la gente cuando empieza a ganar dinero, que dice, ¿cómo es posible que antes ganaba 5.000 y me rendía el dinero, yo ahora gano 15.000 y se me va en la misma vaina? Porque vas Ujú. ganando más y en vez de decir, ok, puedo designarle un poco más al fondo de inversión o al fondo de emergencia, te lo terminas volando. Y lo triste es que lo terminas volando en cosas que ni siquiera te llenan. Cada quien tiene otra cosa que le tienes gusto. Entonces yo lo hago siempre como un juego y digo, más que presupuestar para limitarte, es tu fondo de libertad, porque de repente te vas a dar cuenta, yo siempre le digo, tengo a los niños, por ejemplo, en mi casa, yo le digo, son como potes de vidrio y le tiene uno de ahorros, el otro es el de caridad, que es el donar, que siempre debería ser más o menos un 10%, y el Joy Fund, que es obviamente el que más les encanta, es qué juguete me voy a comprar o qué me voy a comprar en 6 meses o algo también. Y eso es lo que a ti te va a emocionar, es decir, si yo logro, y te dice, si yo logro mi meta de ahorrar de acá a fin de mes 100 o de acá a los próximos 3 meses 500, me voy a dar un día de spa, si te gusta un spa, si te gusta un masaje, Ujú. o me voy a dar el gusto de hacer este curso que quería hacer, o irme este fin de semana a la playa con mis amigas que quería, cada quien tiene otro gusto. Si para ti el gusto del día es oler tu chai latte de Starbucks todos los días y te quieres gastar toda esa vaina, hazlo. Pero si lo estás haciendo por verte cool con tu vasito para el colegio, chamo, cada semana Mm. te estás volando 25 o $30. Nuevamente, depende en qué nivel salarial estás hablando. Pero si tú estás Sí, comprando esa cartera y tú estás en una situación de abuso financiero, cuestiónate si esos 1.000 que te están dando para gastártelo en pendejadas, realmente necesitas esa cartera. O otro truquito que, por ejemplo, en su momento yo tenía clientes en Ecuador y hay una amiga, le digo amiga porque muchos de mis clientes se convirtieron con el tiempo en amigas también, que estaba en una situación similar, que era de parte del padre, le iba dando de a poquito. Y el pocket money, claro, en pocket money en cantidades un poco más grandes para otras personas, ella se compraba cosas de marca, empezó a comprar carteras, pero falsas. Había una ecuatoriana que era hermosa, que vendía Wow. carteras, vainas de eso. Entonces, ay, no, papá, es que me encantó. Y el papá, claro, consentía a su hija, pero como que ejercía control todavía. Y, ay, es que esta Chanel me costó 3.500. Mentira, se había gastado, no me acuerdo, 100, 200, lo que sea. Y empezó de a poquito a sacar dinero. O sea, hay que ponerse creativa Wow. y si te tienen en situación, no tenés escrúpulos, porque ella tenía 3 chamos, divorciada de un venezolana que narcisista, era horrible, porque entonces dependía de la mesada del papá, que era multimillonario, que la tenía controlada, pero de esta manera fue creando como que su fondito de libertad, por así decirlo, y no tenía que seguir complaciendo al papá después de haber salido de una relación de abuso con el marido. Entonces, hay diferentes sí. maneras Sí. de salir de ahí,
Pero volviendo a tu pregunta, si está en esa situación de padres, por ejemplo, es trabajar sobre todo el corazón y la mente. Y una vez estés lista, por supuesto, también trabajar la voz. Pero el corazón te digo porque ¿qué es lo que la ha hecho creer ella y cuáles son las creencias limitantes que han venido para hacerla creer ella que o no lo vale? Porque muchas veces los padres te han hecho sentir ahí, no sirves para nada o no tienes carrera. ¿Quién te dijo que para hacer dinero tienes que haber sido graduada de algo? Ujú. Si resulta que eres divorciada y volviste a tu casa, pero tú eres madre, ¿tú sabes cuántas mamás primerizas hay ahí que pagarían un Sí, montón para saber cómo dormir a tu muchacho? Experta en muchas, el sueño. sí, sí, muchas dicen no se consigue trabajo, no consigo trabajo, quiero salir de aquí en desespero absoluto. Tiene que haber una manera de encontrar cualquier trabajo. 100%. Hay una de las cosas bellas que vemos, una de las fundaciones que apoyo, que estoy en la Junta, se llama Avanzar, y ellas entrenan más de 500 mujeres anuales en el Ecuador. Y las tres cosas básicas que hacen en un lapso de, son máximo 6 meses, depende de qué curso que hagan, son mujeres que llegan, a veces son divorciadas o de violencia doméstica, perdón, o viudas o violencia doméstica, o gente jovencita que no finalizó el colegio y quedó embarazada, y las preparan. Y las carreras básicas son fisioterapia, o sea, fisioterapeuta como masajista, Sí, cuidado de niños o de mayores, manicurista, que tú dirías, bueno, ok, sí. y lo otro es cocina o repostería. ¿Tú sabes cuánta gente ahorita, en vez de querer ir a un restaurante, buscan a alguien que les haga como una experiencia en casa y les cocine en casa para un evento? Hoy en día Total. puedes montar una página web básica con inteligencia artificial que no te cuesta más de $50. Montas tu curso, o sea, hay maneras de verdad de tú decir cómo trabajo desde casa sin que tenga que alquilar una oficina ni tener un posgrado. No todo el mundo busca posgrado. O sea, Claro. digo, quieres caminar de viejito, quieres caminar, a ver, por ejemplo, esta otra clienta que digo, ella fue ex modelo y sabe un montón de nutrición porque se ha cuidado ella y se ve a los casi 50 años espectacular. Ayuda a las Ujú. mujeres a hacer dieta y hablar de nutrición. ¿Qué es lo mejor Claro. ejemplo que tú misma? Entonces, pero si, Exacto. o sea, lo haces, o personal shopper, a la que le gusta irse de compras. En Europa hay un montón de mujeres que no saben cómo vestirse. Asesoría de imagen. O sea, es que te puedo dar 50.000 ideas con las que puedes ganar dinero. Entonces, hay Claro. maneras de Sí. salir del hueco, pero eso empieza por la claridad, que es la mente, es el pilar de la mente, que no tienes que ser genio en finanzas. Si tú sabes contar y tú sabes sumar, eso es todo lo que tú necesitas para sacar tu presupuesto. ¿Cuánto gasto? Suma todo. La primera vez va a ser una lista muy larga. En ese recorrido, tú te vas a dar cuenta posiblemente de gastos o suscripciones que no te has dado cuenta que sigues pagando, que te están chupando dinero, que capaz ni siquiera te llenan. Bueno, ¿será que realmente necesito esa suscripción o no estoy? Darte un ejemplo. Audible o YouTube Prime o todas esas vainas que van Ujú, sumando 20, 30, la estás Sí. usando, ¿verdad? La estás usando, ujú. ¿verdad? Yo te Entonces, digo, después de esta conversación voy a revisar porque creo que se me están yendo unos cuantos. y es horrible porque en el día a día se le va olvidado a uno, carajo, yo me suscribí a esa, por ejemplo, a mí también me pasa lo de las suscripciones, por ejemplo, o sea, hay cositas que Sí. digo, son tan tontas, pero mi esposo hace como 6 meses, porque ahí pasé su tarjeta, ¿qué será? Hablar de astucia, eso podemos hablar de esos episodios, yo gano bien y todo, pero yo tonta no soy. Ojo, y esa es la otra que uno dice, va sanando, y algún día les compartiré Sí. la historia mía, pero mi abuela sanó un patrón, o sea, como que un paso muy, muy fuerte, y se atrevió a lo que es saber que ella valoraba, o sea, ella se valoraba a sí misma y empezó a ahorrar. Mi mamá otro, pero bueno, yo llegué y yo no trabajé la voz, yo trabajé la voz con mi pareja, es decir, yo entré a una relación, como tú dijiste, Ariana, hablando de dinero como algo íntimo, hablándolo como proyectos, qué quieres lograr de la vida y realmente es algo que nos unía, dónde nos vemos en 20 años, en 30 años, 40, que la vida es muy corta, queremos disfrutarla, el tiempo, cómo hacemos para llegar ahí y lo vemos como un proyecto en conjunto que nos une. Pero mi Sí. familia con mi hermano, donde yo ya venía en ese patrón, me costó poner pautas y límites sanos porque ya yo venía controlada. Y yo veía Mm, como mi mamá aceptaba ese control. Entonces, eso me costó romperlo hasta que me dio la chiquita y, bueno, ya sabes, detective, bueno, Sí. fiscalía, secuestro, o sea, de verdad que fue de FBI, pero me pasó a mí. Lo que quiero decir, y cuando digo que no es que yo sea genio, pero coño, casi 20 años en la industria financiera, asesorando a las mujeres más millonarias y coaching también a gente que no tiene con nada, y pensaría yo saber que yo hablaba de cómo levantar la voz, y yo no me daba cuenta de mi propia familia y aceptaba eso, por querer Sí. la paz Es muy familiar, por duro. querer la unión familiar, y aceptar y aceptar, aceptar hasta que explota. ujú. Entonces, mi llamado a ustedes es, en ninguna situación es aceptable
que a ti te pisoteen o te controlen con la parte financiera. Es un derecho humano, no es feminismo. Es un derecho como ser humano. No se trata que quiero ser más que tu Sí. mujer, no. Es un derecho humano como cualquier otro. Y Sí, sabotear eso es abuso financiero, es abuso. Total. Es abuso, punto. sí. Y es lo que digo yo, es falta de amor propio, ¿sabes? En un amor sano, y es lo que le digo yo, bueno, pero es que él va a creer que no lo amo, que si quiero el que estoy una interesada, que quiero... No, el amor sano no se mide por dependencia, sino en realidad por libertad, ¿sabes? Y eso Mm, es fundamental. Y más bien yo digo, eso es falta de amor si te están controlando, ¿sabes? Y tienes que sí. tener ese amor propio, esa claridad y saber cómo construir una relación más fuerte y equitativa a lo Ujú. largo del tiempo. Porque cuando hay transparencia, que es fundamental, Sí, y hay autonomía de cada uno, el amor puede florecer en conjunto, sin miedo y sin ese control. Y eso es Sí. amor auténtico. sí. Entonces, ¿cómo se vería un matrimonio saludable financieramente? Con estas conversaciones, con estas, no sé, ciertas cuentas abiertas. Sí, ¿Cómo se ve eso? una pareja, una Sí, pareja, un matrimonio, no importa. saludable Sí, financieramente, o sea, Yo creo que tiene que ser simplemente un tema que tiene que estar sobre la mesa de un principio. ujú, Cuentas claras conservan amistades, pero también conservan relaciones familiares. Una pareja saludable debería tener en primer lugar transparencia, poder hablar de ambos lados. Es decir, no hay secretos de deudas que pueda tener uno o pueda tener el otro, ni de ingresos, ni de cuentas ocultas. En teoría, esto no significa nuevamente que tú tengas tu fondo de emergencia en caso de. ¿Por qué? Y sobre todo con mujer. Porque hay algo que no se puede numerizar, no se puede cuantificar tan fácil. Si dijimos, está bien, tú eres la niñera, eres la que limpia, eres la que cocina, eres la choferesa, eres la que enseña a tus hijos, pero a lo largo del tiempo, el hombre está empezando a subir de rango en la empresa y está teniendo más experiencia y va ganando más. Y tú luego decides a los 10, 12 años de haber criado a tus chamos, volver y o te cuesta volver a conseguir trabajo o de repente te ves que estás ganando lo mismo que hace 12 años y dejaste ese gap exacto. mm, que nunca vas a poder recuperar. Entonces, ¿qué Así pasa en el es. sistema? Y eso es una falla grave en el sistema a nivel mundial, inclusive en países Sí, desarrollados, que se está luchando inclusive aquí en Suiza, en Europa. ¿Cómo es posible entonces que a eso. la hora de la pensión a mí me queda un hueco de este enorme y nadie me ¿cómo se llama? Remunera o paga por lo que yo le claro, di y le ahorré al Estado? Porque al fin y al cabo yo estoy criando estos futuros líderes de empresas, políticos, todo, y nadie me Claro. está sí, remunerando ni pagando como profesora preescolar o todo eso, y de paso me castigas. Es como decir, me Sí, penaliza ese sistema también. Entonces, sí, bueno, volviendo a tu pregunta, Ariana, en primer lugar yo diría transparencia. Eso es fundamental. Segundo, esos proyectos de vida o esas metas compartidas entre los dos. Sueñen en conjunto. Pónganlo en números, dónde nos vemos en 3 años, en 5 años, qué casa nos gustaría comprar, cuánto va a costar la educación de nuestros hijos. O sea, es una realidad. claro. ujú, Hay que ser realistas. Si estás en Estados Unidos, pues cuesta un dineral también. Pero entonces, sí, ¿cómo se va a ver nuestra jubilación? ¿Qué pasa si uno de los Dios no quiera, uno cae inválido, uno se enferma o algo? Son metas compartidas y planes de emergencia compartidos. Luego, sí, ahí depende de la personalidad. Hay gente más tacaña, gente más frívola y gasta más, pero el tener un presupuesto acordado evita mucho conflicto. Porque capaz tú vienes a un hogar donde no ahorraron y despilfarraban el dinero, y capaz tu marido viene a un trabajo de un lugar donde ahorraban hasta el último centavo, pero tienen que ujú, llegar a un balance sano en el que se sientan cómodos los dos. Podemos salir a cenar una vez a la semana o nos emocionamos y vamos a cenar una vez al mes. O sea, llega un presupuesto sano. Para eso nuevamente cuentas claras. sí, Presupuestar en pareja, así como yo les dije, presupuesta como mujer tú sola, que en pareja cuáles son los gastos mensuales y cuánto nos podemos permitir. Nos encanta viajar, ok, ¿cuánto necesitamos a final de año para darnos ese lujo? Y tener ese fondo que los ilusione, porque les va a dar gusto meter el dinero si saben que es para un proyecto en conjunto. Entonces, la transparencia, las metas compartidas, luego el presupuesto en conjunto. Una relación sana también debería tener, como digo yo, fondos separados y compartidos. O sea, tú puedes tener tu cuenta compartida, que es totalmente válido. mm, Si tú ves que hay mucha discusión, en Europa es muy común que la gente tiene, ok, yo gano dinero, él gana su dinero,
Ojo, eso a mí me parece menos romántico cuando ya es tan cuadrada la cosa, ¿no? Tú pagas Sí. este almuerzo, yo pago esta cena, pero aquí funciona muy bien. Entonces, ¿qué Mm. pasa? La mujer tiene su ingreso, el hombre tiene su ingreso, cada quien en su cuenta, pero acuerdan que cierto monto mensual lo meten a la cuenta compartida. Es válido. Funciona para muchas relaciones. Sí, y tengo una pregunta con eso, porque se habla mucho del 50-50. O sea, ponte que las dos personas en la pareja trabajan, pero claro, uno gana más que la otra persona, una persona gana mucho más, pero todo es 50-50. Entonces, la misma comida de $50, la otra persona que gana 3 veces menos paga también $50. Eso a mí no Ahí me sí digo parece. Es yo, una mira, nosotros, creencia no, horrible. no, a No, Yo ver, creo que tiene que eso no. ser, o sea, la cantidad, el porcentaje tiene que ser acorde a lo que gana la persona. hay que llegar un balance, y ahí digo yo, si tú ya ves, y eso es algo personal, porque obviamente, sabes, cuando tú hablas de la pirámide de necesidades, los seres humanos todos tenemos necesidades distintas. Y Ujú, todos valoramos cosas distintas también. Cuando hablamos de los 5 lenguajes del amor, que es un libro que me encantó de los Chapman, sí. cada quien valora otra cosa distinta. Entonces, para mí eso sería un turn off total, ya cuando conozco una Ujú, pareja así. Seré muy tradicional, lo que tú quieras, pero bueno, yo respeto, como te digo, la parte de cuentas compartidas. Pero si estamos hablando de 50%, que pasa mucho, aquí también tienes ujú. razón, que me parece injusto, porque luego cuando tú vas al hogar, hay unos 50-50. Y si yo le Claro. pondría valor lo que está costando, coño, perdóname, pero si la mujer es la que está cocinando más y los dos están trabajando, pero la Y que no está tiene haciendo... nunca vacaciones, porque cuando vas de vacaciones tampoco tienes vacaciones, Sí, porque Exactamente. tienes que hacer todo igual. sí. Exactamente. Entonces ahí es donde digo yo, hay que trabajar el pilar de la voz, que es fundamental, y pedir lo que te mereces. Punto. Punto. Porque tú perfectamente puedes decir, bueno, mi amor, sí, estamos trabajando los dos, pero la que está sacrificando y haciendo las meriendas y bañando a los niños y tú te vas a tu viaje de negocio y todo, y yo en vez de poder hacer mi otra maestría y subir de rango o agarrar otro trabajo en el que yo podría viajar más para ganar más, yo soy la que me estoy encargando de los hijos, yo estoy dejando de ganar. Entonces empieza a cuantificar eso en números también, entonces serían 30 más, entonces ¿quién me compensa eso? De hecho, hay Mm, mujeres acá que ya empiezan a decir, que me parece válido, ¿quién me llena el hueco de mi pensión? Y le piden a la pareja que por su tranquilidad, para dormir, y todo, ojo, acuérdate que siempre es la manera en que la que preguntas las cosas. He dejado de dormir, me preocupa. O sea, yo en mi caso, por darte un ejemplo, yo hablo muy abiertamente de esto, mi esposo venía de una familia muy adinerada, no sabía lo que era ahorrar, todo eso, porque vivía muy bien, nunca lo tuvo, que se lo ujú. permitió todo. Pero no entendía por qué yo hablaba de ahorrar, de invertir a largo plazo, todo, porque nunca tuvo la necesidad. Yo me llevé un golpe. Todos sabemos lo que pasó con Venezuela, pero a mí me pasó en cuestión de 2, 3 años. Falleció mi hermano mayor, fallece mi papá, le quitan la empresa, Venezuela va a pico abajo, empieza el valor, que queda como todo en el aire. Y de haber viajado en clase ejecutiva con mi familia 3 veces de repente era que no vas a poder pagarte Harvard porque ni siquiera sé dónde está la clínica. Carajo, entonces ahí es donde te das cuenta. Y el fondo de emergencia mío, no había fondo de emergencia tampoco porque no se estilaba, no se hablaba del dinero. Entonces son como los shocks de los que tú aprendes en la vida. Entonces, es válido hablar de esto y por eso digo, una relación sana hay que hablar de esto. Y el cincuenta Sí. cincuenta no me parece justo, porque no hay 50-50 tampoco en el hogar. Entonces, No. No, entonces está bien, tú lavas los interiores, tú llevas la merienda a los niños, yo me voy de viaje que hay gente, hasta que el hombre diga después de 6 meses, coño, este plan no me funciona, está bien, pues yo aporto más, pero hay que hablarlo y todo esto empieza con la Sí. comunicación. Ojo, no como ogro, sino hazlo desde el punto de vista femenino. A mí me encanta claro. que tú entiendas mi punto de vista. Yo me siento así, estoy agotada, estoy dejando de hacer esto para tratar de llegar a un nivel. Acuérdate que somos, ¿sabes? Cuando ves el libro este de hombres de Venus y Marte, el clásico libro que empieza a Sí, ver, pensamos distinto, a veces hay que llevarlo él a tu realidad también. ¿Cómo te sientes tú? Mm, ¿Quién me pagó sí, por el embarazo? Y los meses que estaba acostada, o sea, no hay 50-50 un carajo, perdóname. sí. No, no, Sí, eso no, nosotras eso lo sabemos. Pero exacto. bueno, cuando tú estás metida en una pareja donde hay abuso, que ya dijiste bastantes ideas, también si eres un hijo adulto abusado que te han hecho dependiente y te han controlado toda tu vida y no tienes trabajo, no te has podido superar, porque eso es lo que logran este tipo de padres. Es cómo empezar. Tú dices, pues cosas, primero, una cosa muy importante es que ni se enteren que tú estás intentando Obvio. ganar dinero. Sí.
¿Cómo, A ver, cómo podrían empezar? a ver, hay diferentes maneras y depende en qué país están y en qué estado están. Claro, Obviamente, si ya hay violencia doméstica a nivel físico, es muchísimo más delicado. Y con sí, más razón digo con extrema cautela. Hay países en los que obviamente hay organizaciones que puedes contactar, amigos o familiares de suma confianza que te ayuden de la parte emocional por un lado, pero también la parte de voy a ir pasándote este dinero, por favor va ahorrándomelo, ayúdame que quiero ganar clientas en manicure, no sé cosa, o si tienes una fiesta donde me pueda ganar para hacer un catering, o sea, agarra, no te lo calles. No te debería dar pena. Esto pasa, como digo, control financiero está en 99% de casos de violencia doméstica y el sí, 70% ni siquiera están conscientes que lo tienen porque no se habla un carajo. Es como el tema claro, del Sí. aborto, perdón, el tema de sí. las pérdidas. Me acuerdo, solo como anécdota, cuando yo perdí mi primer embarazo, tuve una pérdida y yo qué sentí en ese momento, algo está mal conmigo. ¿Qué pasa conmigo? Porque tuve una pérdida, pero ¿qué está? Y yo era jovencita, 29 años. Y cuando a mí me dice la ginecóloga, uno de cada 4 embarazos se pierde, yo era, es tan Wow. común y Sí, nadie lo eso no habla. lo sabía. Peor aún, mi mamá me lo negó, que en paz descanse, yo la amo y la adoro y fue mi mejor amiga, pasan muchas cosas, pero resulta cuando ella tuvo Alzheimer, luego me confesó a los años de que sí lo tuvo, pero en el momento me lo negó porque era un tabú y no se hablaba y daba como pena hablarlo. Entonces, lo mismo Wow. con el dinero, que no les dé pena hablarlo, no les dé pena, Sí. pasa mucho más de lo que creen. O sea, entonces, sabiendo ya esto, háblalo. Uno, porque te va a hacer sentir mejor, te va a aliviar. Dos, vas a conseguir aliados que te van a ayudar a darte fortaleza cuando tú no puedas y sobre todo, y ahí saben más ustedes que yo, cuando estás en una relación con un narcisista que te empieza a dudar, sabes que no, estoy en violencia doméstica y hay control final, voy a hacer algo, pero luego te pone a dudar otra vez de esto y empieza a pensar que es la parte del pilar del corazón, no me lo merezco o yo no voy a poder sola, y empiezas a cuestionar todas estas cosas. Ahí es cuando tú necesitas esa persona de confianza que te dé un empujón, que sí te lo mereces, que sí lo vales, que tú sí puedes, que no estás sola. Entonces es trabajarlo. ¿Y cómo trabajarlo en silencio? Busca, o les invito a hacer el curso, hay maneras. Claro, habla del Sí. curso, habla del curso. Sí. Bueno, cuando yo me empiezo a dar cuenta, yo daba el curso en Credit Suisse, hablábamos en su momento ya, esto lleva casi 15 años, ahí es cuando me di cuenta de la potencia que tiene una comunidad femenina, porque todos estamos en el mismo barco, en diferentes generaciones, como comunidad, cómo compartimos, cómo nos damos ideas, cómo nos apoyamos, porque reinvertimos el dinero. Entonces, hablando de esto, el curso simplemente basa en los 3 pilares. Es sencillo en el sentido de que son 6 semanas, son 6 módulos y trabaja en la parte de la mente para entender cómo presupuestar, qué es sano, cómo empiezo a invertir, cómo dejo de empujarlo de un lado. Luego está, por supuesto, la parte del corazón, de cómo sanar, lo que es fundamental, es reconocer los patrones o bloqueos viejos que tengo, cómo hago para reescribir con conciencia esta parte que me tenía bloqueado de tantos años, cómo hago para afirmar de que me lo merezco, cómo conectar con todo lo que vendría siendo mi historia personal, porque esto viene a veces de generaciones. Hay que romper este ciclo que muchas veces viene dando. Entonces, esta es la parte del corazón. La parte de la mente viene toda la parte de finanzas, que es cuánto ahorro, cuánto debería ganar, dónde puedo ganar dinero extra, cómo hago para invertirlo, en qué invierto a corto, mediano plazo de manera sencilla, que es el interés compuesto. O sea, vamos por supuesto a la parte de las inversiones. Y por último, hablamos también de la voz, que va profundo, porque algo fundamental que no hemos hablado es el impacto que tienen ustedes como mujeres, que en inglés se llama el ripple effect, es Sí, cómo le dicen esto ustedes a la siguiente generación, a sus hermanas, a la comunidad, a las vecinas, porque ustedes tienen una herramienta enorme que puede darle esa luz y ese rayo de esperanza sin darse cuenta a miles de personas, capaz a su mejor amiga, y no se enteran que está sufriendo la violencia doméstica porque no lo sabe. Y ustedes tienen un don enorme y no hay nada más satisfactorio que darte cuenta que lograste abrir los ojos a alguien que estaba en esa situación. Entonces, Sí. ahí sí que más adelante les comparto y de hecho le puedo dar con gusto, podemos compartir un descuento con las que estén viendo esto también para que se animen a hacerlo, porque es sí, por fundamental. favor. Sí. Entonces, Gracias. yo creo que si nosotros rompemos esto, que es lo que están haciendo ustedes ahorita, hablando de esto, ustedes están rompiendo ya un patrón, están rompiendo el ciclo, rompiendo el tabú, haciendo a la gente que se dé cuenta. Yo les invito a ustedes a que salgan, vayan a presupuestar. Si no lo han hecho y están en duda, en la próxima cita, de manera muy femenina, hagan ciertas preguntas en conversación para tantear dónde están en su relación. Ojo, y la relación puede que no sea con su pareja, tú bien dijiste con tus padres.
puede ser con tus hermanos. A mí me Sí, pasó con mi hermano. sí, Entonces, es un patrón que lamentablemente la sociedad ha ido o fue normalizando durante muchas décadas. Y estamos en una época del despertar que todos podemos ayudarnos a salir de esto, ya con el simple hecho de hablar sobre ello. Ujú. Entonces, hablando de esto, ¿qué se puede hacer? Trabajando la parte del corazón con creencias, afirmaciones, meditaciones que hay hoy por hoy, porque yo siempre digo el ejemplo como el disco rayado. ¿Te acuerdas que antes los discos daban y te digan, si tú tienes 30, 40 años y durante años tú te estabas diciendo, no, el dinero es de hombres o hay que trabajar muy duro o yo no me lo merezco o yo no tengo el título, así que yo no sé de finanzas o el dinero es malo o el dinero separa a las familias, o hablar del dinero no es ladylike, y tú tienes 40 años diciéndote esta misma vaina, o, ¿sabes? Una y otra Ujú. vez, imagínate que tienes que rayar eso. es Agarra el diario, desaprender. totalmente, Sí. totalmente. En inglés, como se dice, rewire. Empieza a rayar ese disco con la nueva información. Párate enfrente a un espejo, así te sientas ridículo, pégale un post-it, si estás sola o soltera y quieres romper patrones, pégate un post-it, tiene un diario y pon a escribir, yo me lo merezco, yo atraigo toda la Sí. abundancia, yo lo valgo. Esa es la parte del corazón, esa es la parte de creencias limitantes y bloqueos que hay que romper. Porque si tú no logras eso, suficientes ejemplos te puedo decir de mujeres que son arrechas, perdóname, con pantalones buen puestos que he visto yo como Ujú. en el mundo de las finanzas, que ganaban muy bien, que son arrechas y pedían y en relación, pero saboteaban sus relaciones o no tenían ahorros. ¿Y por qué? Porque tenían estas creencias de que no me lo merezco y se volaban el Sí, dinero. O otra, a mí me costó trabajar la parte personal cuando yo me casé y me di cuenta, y yo la comparto porque capaz hay otras mujeres que se pueden identificar con esta. Esta es menos, claro. Sí. pero yo me acuerdo que en mi casa mi mamá decía, sí, ve a estudiar, pero acuérdate que el hombre se puede sentir pisoteado si tú eres más que Mi él. abuela me decía eso. Wow, se me pararon los ¿Está pelos bien? y Sí, mi abuela todo. me lo decía. Oh, Chamo, me tomó años de trabajo darme cuenta que yo no me atrevía a montar mi propio negocio o me sentía mal ganando más, porque yo sentía que yo a mi pareja le iba a sentir menos hombre si esta era la situación. Coño, cuando Ay, yo no. ay, descubrí, como no. decimos, esa creencia limitante te frena. Porque ¿qué pasa? Entonces no te atreves a pedir más tu salario o no termines de montar tu negocio porque te estás autosaboteando. O sea, la Sí. parte del pilar del corazón es fundamental. No creas que simplemente yo ya tengo finanzas, hago inversiones, hay algo que te puede estar bloqueando. Entonces, y es fundamental porque si tú no tienes los tres pilares, algo vulnerable es. Si no tienes la voz, te puede pasar como me pasó a mí. Entonces yo trabajé, pero la parte de la voz, mi familia no le había dado cuenta con mi hermano. Y me falló por ese lado, y hubo una explosión. Y cuentas claras conservan amistad, lo mismo va a la familia. A mí me Sí. destruyó la familia el no haber hablado de finanzas claras en el momento que se debió hablar de eso también. Mm. Sí, Pero bueno, destruye a muchas familias esa situación. Claro, horrible, es un mecanismo es una táctica de manipulación también que utilizan los 100%. agresores, los abusadores, y me refiero a cualquiera, puede ser madre, padre, no Y importa, ojo, o ahí yo juntos. lo que hago es, lleva a tus hijos, si tienes hijos, lleva a tus hijos en este camino de aprendizaje. ¿Sabes? Claro, Cuando ellos te vean que tú estás empezando a ahorrar, hazlo visualmente para ti y para ellos. Mira, este va a ser el tarro o el frasco nosotros de ahorro. Y si esto logramos a final de año, con esto vamos a Disney. Y empiézalos a ahorrar también. Hay gente que dice, bueno, a partir de cierta edad, que empiece a ganar su dinero, no sé, cortando el jardín. O sea, hay diferentes maneras. Y eso es algo que también vemos de cómo normalizar el ahorrar, el invertir, el donar también, porque eso también es Sí. gratificante en muchos sentidos y también le da, eso en la parte del corazón cuando trabajamos, que la gente dice, si no me da ni para comerme un café, ¿cómo voy a donar? No, porque tú le estás diciendo a tu cuerpo y a tu mente que hay escasez si no eres capaz de donar 10 centavos del dólar que tú estás ganando. Y si tú le das, y eso es algo que de verdad funciona una y otra vez, uno, ver que tú eres capaz de dar, le da la señal al universo, al Dios o lo que quieras decirle, inclusive a ti misma, yo tengo suficiente para dar. Y yo sí, sé que mientras más doy, más recibo también. Esa tiene el efecto de multiplicar también en ese sentido. Y eso, llevarse a la siguiente generación, porque no se lo está enseñando a nadie. Sí. Rompe el patrón. Entonces es sí, fundamental hablar de eso y creértelo tú misma. Hay libros hoy en día, pues, leer de finanzas, búscate un video de YouTube, haz el curso con nosotros, haz meditaciones de abundancia. O sea, hay ejercicios, 1000 ejercicios pequeños que en el día te sientas tonta cuando estás en la ducha. Gracias Dios por todo el dinero que tengo y háblalo en presente. ¿Sabes? Si tu Sí. sueño es tener tu propio techito, háblalo como si ya lo tuvieses en el momento.
visualiza que ya lo tienes en ese momento, esa parte de visualizar, y no hay excusas, todos los días hay una aplicación que se llama Blinkist o la aplicación de Audible. Si tú dices, tú estás sentada en el carro, en el tráfico todos los días, 1 hora, 2 horas, escucha, hay un montón de libros de finanzas y cursitos básicos para ir empapándote poco a poco. Y si no entiendes hoy en día, lo bueno es que hoy en día con internet o búscate un coach, o sea, es muy efectivo la parte de coaching, bueno, tú lo sabes, la parte de trauma o psicólogo, pero un coach que te acompañe, que te Coach. cuestione en la parte de dinero es importantísimo, porque, Total. o Sí. sea, yo llevo la parte Imprescindible. financiera de consultoría, pero yo empecé a dedicarme al coaching financiero es porque el pilar del corazón no lo hace un banquero, no lo hace una banquera. Y muchas veces, por ejemplo, a la hora de invertir, por darte ejemplo, tengo una clienta, tiene casi 90 años, es ecuatoriana y tiene conmigo muchísimos años. Y yo me acuerdo cuando yo la conocí, tenía toda esa liquidez en efectivo. Y yo tratando de explicarle la inflación y cómo va perdiendo, me costó tiempo, pero era porque tenía, claro, época de posguerra, que tenía el miedo, que si se invierte, Claro. que lo pierde todo, que la crisis financiera y todo. El trabajar de a poquito, como el corazón la limitaba, ese miedo que ella tenía, todas esas creencias limitadas, no invertía. Entonces tenía la mente, tenía el dinero, pero no invertía. Entonces es fundamental. Y si ustedes sienten que puede que haya eso, más que un financial consultant, más que un banquero, búsquense un money o un financial coach que les trabaja eso en conjunto para darse cuenta por qué no han ahorrado. ¿Por qué no han ahorrado? ¿Por qué se despilfarran todo el dinero? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no te sientes a presupuestar? ¿Por qué no lo hablas con tu pareja? O sea, ¿cuál es el bloqueo que tú tienes ahí? Sí, Sí. eso cuesta muchísimo. A mí misma. A mí misma, mira, es que hay muchas cosas que has dicho ahí y yo no tengo ningún abuso financiero, pero sí un despelote total. A mí me aterra ver los números, no sé ni cómo empezar. Y entonces yo me pregunto, para una familia normal como nosotros, este, por si acaso alguien lo necesita, uno puede contratar a alguien que te lleve los números de tu casa. Claro que puedes. ¿Qué tipo de persona es esa? Depende en qué país estás, porque también Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos tienes la parte que te puede ser, ahí están como los banqueros, hay como diferentes permisos que tienen a la hora de invertir y de asesorar. Pero yo te estoy preguntando lo más básico, que No es contabilidad. Pero, cuánto entra y cuánto sale y cómo ok, presupuestarlo. ahí donde Eso. no. ¿Y por qué Ah. no? ¿Cuándo ha sido? Es que te digo, ¿cuál fue la última vez que tú dijiste, bueno, Alicia, me jalo por los pelos y hoy me voy a tomar 1 hora y voy a ponerme a pensar en qué gasto yo? Me voy a ir por mi mail y voy a sacar el último estado de cuenta, los últimos 6 meses, y voy a anotar el grueso, en qué voy gastando. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? No, yo no hago eso. Pero ok, eso honestamente, velo como un challenge, porque cuando tú vayas esa vaina, muchas mujeres se dan cuenta, carajo, en realidad yo gano mucho más de lo que yo pensaba. Y Mm. cuando tú tienes esa claridad, te sientes empoderada. Puedes delegarlo, pero no te quites esa satisfacción, porque el momento en que tú te des cuenta, coño, por ejemplo, oye, si, ¿dónde se me dan? Si me gano 10.000 mensual, ¿cómo es parajo que no me queda nada? Y te empiezas a dar cuenta, coño, como te digo, esta suscripción acá, o el gimnasio este que estoy pagando que no estoy usando un carajo, o me voy a sacar, empieza a dar cuenta, ¿dónde podría yo sacar ese 20% que me dé gusto a final del año? Ok, Cuando tú logras hacerlo tú Mm. sola, después lo puedes delegar, pero tú sí, misma tienes que tener cierta claridad y ya, saber Sí. qué me llena y qué no me llena. Esta vaina no la quiero sí, gastar más. Esta sí me sí. gusta, esta no me gusta, y Sí. estar Y es clara una en manera de empoderarse para todas lo las que nos están escuchando. Sí. Ahora, tú has mencionado la palabra presupuestar varias veces. En una casa normal y corriente, ¿qué es presupuestar? ¿Cómo se presupuesta? A ver, es muy fácil. ¿Cuánto hay que ahorrar? ¿Cuánto hay que entertainment? ¿Cuánto hay que... O sea, lo básico, ¿cómo se presupuesta? Ok, Wow. y eso lo entramos también en el curso en más detalle, porque una vez que tú lo Sí. entiendas, dices, coño, no es tan difícil. Ujú. El grueso grande, hay diferentes frameworks, pero el grueso grande tú tienes como decir cuáles son lo que realmente son needs, o sea, necesidades como tal, la renta, ¿sabes? O el condominio, si es comprado tu apartamento, la hipoteca que le tienes que pagar por el El préstamo, agua, la luz, el agua, la comida, comida. transporte, pero ojo, también en comida.
Y ahí depende, por darte un ejemplo, ¿sabes qué? Yo estaba como el money coach en Mind Valley y yo me acuerdo que conocí una chica canadiense que tenía 2 hijas, divorciada, y cuando le estaba haciendo el coaching y empezamos a presupuestar, me di cuenta que se le iba un montón en comida, o sea, para lo que ganaba. Yo, carajo, ¿cómo haces para ganar tanta comida? Pero no lo quiso, o sea, y está muy bien, es respetable, empezamos a reducir por otro lado, pero nos dimos cuenta que para ella es sumamente importante comida biológica, bio, súper Ajá, importante. Y sí, comparado con otras personas, me saliva un montón. Bueno, está bien, es válido, pero entonces busca qué es lo que no es tan importante para ti. Y eso es Exacto. claro. lo que tú tienes que definir cuando tú veas los gastos y ponerlo sobre la balanza. Si se me está yendo tanto en comida y lo normal es 10% o 15%, dependiendo tú, en la situación en la que estás, si tienes hijos, obviamente no todo es igual porque es muy Sí, personalizado, pero lo que sí puedes hablar de un grueso, si uno habla del 50-60% son necesidades básicas. Y Ok. luego podemos hablar como un 30% generalizando, vienen siendo lo que son metas. Y estas metas pueden ser corto, mediano y largo plazo. Hay gente que quiere invertir para pagarse un doctorado, otra gente que se quiere comprar un carro, o sea, depende de la vida. Entonces, Pero ¿cómo organizas esos porcentajes? eso va a depender también de ti. Entonces tú vas a por un lado, vas a presupuestar así, cuánto me entra, cuánto me sale. Eso es lo primerito. Descartar todas esas cosas es muy importante que no son tan importantes, que no son necesarias, revisar bien en qué estás gastando extra, etcétera, limpias eso. Ajá. Exacto. Entonces, después de pagar todas tus cuentas que son, no puedes salir de eso, hay que pagarlas todos los meses, te queda un porcentaje. Ok. ¿Qué hay que hacer con eso? Ojo, antes de que hagas esto también, cuando tú ves los gastos, porque la entrada es muy fácil. Ojo, hay que sí. ser creativo. Entrada no es nada más lo que tú tengas en salario. Si tú tienes alquilado un apartamento o te paga todavía una Ujú, pensión ujú, a ujú. alguien, o algo, todo lo que te sume, todo lo que va más, Sí, lo pones en un lugar. Y luego pones obviamente las salidas. En las salidas, fundamental es ver la parte de las deudas, porque las deudas pueden ser tóxicas y son peligrosas. Y ahí eso es algo que también vemos en el curso. En Estados Unidos, sobre todo, hay una mentalidad de endeudarse por todo. Horrible. sí. Normal. Y eso es nuevamente una manera en la que nos criamos, o sea, se ha normalizado, pero no te das cuenta que esa vaina te come. Así como en las inversiones tienes el interés compuesto y te puede generar mucho, las deudas te pueden ahogar. Y eso es Sí. fundamental, atacarlas y ser realista. Esta deuda en el carro realmente lo necesito, que mucha gente tú ves se está ahogando y dices, coño, estás mandando en un Ferrari y de vaina ahí hay que ver dónde reduce. Entonces ahí hay diferentes métodos que hablamos, que uno es el snowball method, que el otro es la avalancha, o sea, vas a empezar por la deuda más grande o por la más pequeña para sentirte que estás lográndolo rápido. Eso depende de tu personalidad, pero eso es lo que también vemos en el curso. Ves la parte de las Mm, deudas y en la parte que tú me dices, bueno, las metas, tienes que ser honesta contigo misma. Si a mí me da el 30%, vas a empezar por orden también de importancia a las metas. Es decir, coño, que yo mm, quiero, perdóname, quiero mi mansión pegada al río, no sé, chévere, pero también tienes 4 hijos a los que le quieres pagar la educación. Ok, ¿qué me vale más? Bueno, vamos a ser realistas, vamos a poner la meta esta de la casa. De último por ahora, primero quiero la educación. Entonces tú la educación dice, ok, mis hijos tienen 5 años, es decir, voy a tener por lo menos 10 años para invertir. A la hora de invertir 10 años es un panorama de largo plazo, es decir, te puedes dar el lujo de invertir con más riesgo, porque cuando hablamos de inversiones, eso es lo que vemos, una cosa es presupuestar y la otra es inversiones, por eso no quiero confundir. Sí. El sí, presupuestar es cuánto entra, cuánto sale. Y ser honesta Ok. contigo mismo es cuánto de lo que sale realmente necesito hacerlo y cuánto puedo yo dejar de hacer. Es decir, si estoy gastando en masaje todas las semanas o en la peluquería mi manicure todos los días, ¿será que puedo empezar a hacer mi manicure en la casa? O sea, depende en qué nivel ajá, de estrés estás. Pero hay maneras, porque si tú estás gastando en el manicure y tu peluquería y tu masaje, tanto como lo estás pagando en deuda, empieza a pagar la deuda del banco y ponte como meta que una vez que tú logras, porque te está consumiendo con 8, 10, 12%, depende en cuánto lo tienes, o sea, te está comiendo, te está costando más, y bueno, cuando logre pagar esto, vuelvo a sumar esto a favor y póntelo en el fondo. Y motívate con un joy fund, o sea, ese 10% que digo que sobra, 60% necesidades, 30% metas de diferente largo, y ese 10% que sobre va a depender de ti. Yo le digo, puedes o donarlo o hacer 50-50. 5% va a un fondo de donación y 5% a un fondo de alegría, que es el fondo que te va a motivar a ti a salir adelante. Si yo logro esta vaina, o si yo logro reducir mi deuda, o si yo logro repagar, yo voy a final de año
como proyecto de pareja, irme de viaje porque te llena O ir, sola. o sola, o un O spa, a mamá e hija que ayer estábamos hablando. Nos queremos ir. Nos queremos ir voy a un para el viaje garaje. solas. Ay, sí, por eso, y eso motiva. Chamo, Sí. ya invertimos, ya tenemos 80% logrado, vamos a lograr lo que ya dentro de nada, eso motiva, Exacto. eso Sí. motiva. Y es muy distinto cuando tú ves presupuestar del punto de vista de estoy empoderada, estoy en control y tengo un fondo de alegría que me motiva, totalmente distinto. Entonces, Sí. eso es algo que logramos con esta canadiense. Lo que no nos dimos cuenta, el dinero se le iba, mucho en dinero, en comida, pero era una pendejada lo que ella tenía en préstamo, o sea, pendejada en cuanto a volumen. Y yo le decía, pero si tú reduces la parte biológica, ¿sabes? De tus compras, un 20-30%, tú en un año podrías repagar tu deuda y te ahorras ese 12% mensual que estás pagando. O sea, ella se dio cuenta que en un año ella podía repagar parte de la deuda que tenía y ya iba a tener como que un gasto menos mensual fuerte. Y cuando se dio cuenta de eso, dijo, bueno, no me importa nada, la comida, reducirlo un poco, no significa que va a comer chatarra durante un mes, pero ella se dio Claro. cuenta que hay maneras de reducir ciertos gastos que le daban lo Sí. suficiente para pagar su deuda y hay que poner prioridades. Entonces, Sí. sí, Me por ahí va. parece interesantísimo todo lo que estás diciendo. Definitivamente, ¿cómo se llama el curso? Porque vamos a poner el enlace en la Sí. descripción para que por favor vayan y los que puedan hagan Sí, ese curso. van a entender todo esto de una manera Sí, mucho más detallada, sí. ¿Cómo se llama el seguro. curso? Se llama WIN, Unleash Your Wealth Within, que dice, WIN viene no nada más de ganar, sino es mujeres invierten, impactan. Women Invest in Impact y es un network, es una comunidad. O sea, al ingresar Qué al curso, lindo. yo les doy el libro, obviamente la guía, hay meditaciones, hay ejercicios, pero sobre todo también una comunidad. Vamos a empezar el primero ahorita en octubre, Ay, yo pero quiero. ustedes están hiper invitadas, ¿sabes? Con todo lo que me has ayudado tú a nivel personal, mi amorcito. Ay. Hiper invitadas, obviamente ustedes, fundamentalmente parte del grupo. Tan bella. De hecho, la motivación principal del curso, obviamente yo se lo dediqué a mi mamá, pero fue cuando yo vi haciendo el coaching financiero a las mujeres hasta la fundación, me daba cuenta de lo empoderadas que se sentían con cositas sencillas. Y entonces decir, en vez de hacer coaching uno a uno o con 10 o con 15, hay maneras de que puedan trabajar entre ellas y practicar entre ellas mismas. O sea, cuando se Sí, crea esa unión de comunidad, darse cuenta, no soy yo, ella también y todo, de repente te das cuenta, yo puedo, ¿sabes? Y cuando Sí. yo siento que sí. no puedo porque me está haciendo gaslighting o me está haciendo sentir mal mi pareja, o mira, la otra persona te dice, no, no, tú dijiste que lo vas a lograr y tú lo puedes lograr, vamos, cuenta contigo. Sí, La comunidad es muy importante. es que nos sentimos tan solas las mujeres, Sí, de a veces verdad. sí, sí. Sí, Sí. eso es un punto súper importante porque además, como estamos hablando de mucho abuso, de mucho dolor, uno sana en comunidad, uno sana con relaciones sanas. Eso es una Total, parte fundamental de ese camino. total. Entonces, me parece fabuloso. Nosotros este curso lo vamos a poner en la descripción Sí. del, De este del episodio. episodio, pero lo vamos a comentar más Sí, veces porque yo creo que esto es básico. sí. Quiero promocionarlo bastante, lo vamos a promocionar Mira, bastante. como quieran, sabes que por qué no le preguntas tú, vamos a ver cuál es el feedback o dónde quedan las dudas. Porque Ujú. con muchísimo gusto, si nos volvemos a sentar con un tema en específico, si hay gente que Sí, quiere Sí, hacer claro. preguntas, a la hora Sí, de verdad, porque el curso te va a ayudar sobre todo a lo que es romper bloqueos, eso es fundamental, romper bloqueos del dinero que puedas tener, todo lo que es saunar, y ahí puedes ayudar mucho también, como te decía, sanar el trauma generacional en cuanto a dinero, que es un tema muy, muy ujú, específico que tenemos ahí, es cómo enseñar a tus sí, hijos, porque yo les regalo ahí herramientas de cómo también enseñarle esto a tus hijos, que es fundamental también, es sí, cómo construir riqueza, ganando ingresos, cómo negociar lo que te mereces con tu pareja, cómo hablar con fuerza, cómo proteger tu legado, como dices tú, sí, para evitar que a tus hijos vuelvan a pasar por esto, o sea, por una tragedia exacto. así. Entonces, yo creo que es fundamental porque cuando una mujer realmente se despierta con su valor y libera esta riqueza interior, también libera realmente todo lo que es la generación siguiente a elevarse también. O sea, lo que usted está sí, haciendo es un Sí, impacto para la siguiente. Y como digo yo, es algo que hay que hacer importante, no es nada más por la cantidad de dinero que hay en manos de mujeres, sino que
tú ver hoy en día que todavía el 80-90% de mujeres son inseguras a la hora de manejar dinero a nivel mundial, te vas a dar cuenta, o sea, algo nos está faltando acá. Y el sistema no Sí. está cambiando lo suficientemente rápido. No, claro. Por eso te digo que me parece que es muy importante promocionar este curso, Sí. porque creo que es una pieza importante para empezar a despertar, a concientizar, a sentir el merecimiento, a aprender los conocimientos básicos de tú ser independiente, de tú poder manejar el dinero, que no es rocket science. Sí. Para nada. Entonces, Sí, es que es Es que no te- fundamental, es clave en todo lo que hablamos porque, claro, es pon contacto cero, deja a tu pareja, todo lo demás, pero claro, si no tienes tienes a dónde ir. si no tienes esta sabiduría financiera y no sabes cómo cuidarte, que es la realidad, nos tenemos que saber cuidar con el dinero Sí. porque así funciona este mundo. Claro. Entonces, no, o sea, tienes que tener estas dos cosas. Sí, todo ese tipo de tips, de tácticas, que no te queda otro remedio que hacerlo, porque es que Mira, tienes que preservar tu Alicia, vida. yo doy gracias a Dios a los angelitos que me ponen. Y sabes que de verdad que Alicia, tú fuiste una cuando tú me diste la clave y empezamos a hablar cuando hicimos todo esto de la certificación de life coaching. Yo Sí. tenía tiempo haciendo lo de money coaching, pero yo me acuerdo cuando tú me escuchaste la historia antes de que consiguiera a mi mamá con detective y todo esto, y tú me dijiste, tu hermano es un narcisista. Y yo, carajo. Y me empezaste a oír con nada más el hablar las cosas, te hace darte cuenta. Y yo aprender y dedicarle esto a mi mamá ahorita que en paz descanse, Ay, sí. me consta, y puede haber muchos cursos ahora de finanzas afuera y puede haber otros que están hablando un poco más de la abundancia, pero este es el único de verdad que existe que habla de los tres pilares. Y me Y es consta muy porque importante. personalmente lo vi, si uno de los pilares no lo tienes, eres vulnerable. Y con los tres juntos es la única manera de tener libertad real en este Así lado. es. Entonces, Así tener es. la claridad, tener ese merecimiento emocional, eso puede que haya pocos que están saliendo, pero lo de la comunicación y poner los límites es fundamental en violencia doméstica y eso no lo Sí. tiene la mayoría. Y ahí es donde también Perfecto. con gusto podemos hacer episodios juntos porque tú puedes hablar de la parte de trauma, todo eso, y yo hablo de la parte Claro, imagínate. Nosotras. Total. Sí, 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 sí. total. Entonces aprovechen, voy a decirle a la audiencia, por favor, aprovechen, pregúntale todas las cosas a Angélica en los comentarios, todo lo que les venga a la cabeza, las dudas, y así aprovechamos y hacemos otro episodio que sea más centrado en lo que En lo que- realmente sienten que necesitan saber, lo que Exacto. no entendieron muy bien en este episodio, porque fueron muchas cosas. Exacto, entonces Y lo cáiganos a hacemos. preguntas en los comentarios y también vamos a poner una cajita en las historias cuando se acerque, Sí, cuando cuando estemos saquemos en ay Dios, discúlpenme, ustedes ya cuando me estemos conocen. en la semana de que Sí, salga cuando este estemos en la episodio. semana del episodio, gracias Mimi. Vamos a poner una cajita para que hagan sus preguntas, porque con todas esas preguntas hacemos otro episodio Sí. con Angélica para que podamos ir punto por punto, porque claro, no podemos saber las necesidades obvio. individuales de cada una de ustedes, pero por lo menos aquí en general pudimos dar Sí. un buen paseo por toda esta situación. Bueno, Angélica, de verdad, esto ha Ay. sido para mí súper, súper nutritivo. Y para mí Eh, también, ¿no? Yo sí. estoy aquí, tengo todos mis apuntes, voy a hablar con mi marido y mira, hay que organizarse aquí ya Y en yo esta con el vida. mío, ay no, a mí no me gustan estos temas, pero hay que hablarlo. Ay, Y no. ya estoy así como, bueno, voy a A tener ver, que abrir vamos a una rayar el cuenta. disco, no es que no te gusta. Piensa, visualízate dónde te quieres ver en 20 años y velo como herramienta o la varita mágica para llegar allá. Es De que no verdad, es el tema, no es el tema el que me molesta. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que, bueno, ya nos tenemos que despedir. Lo que pasa es que yo tengo ADHD y yo ver números Es verdad. esa broma es súper overwhelming. No Sí. puedo, no lo procesa mi Sí, cerebro. o sea, es verdad que Me hay cuesta como muchísimo. otra cosa que Sí. ya es biológica, ya no es No. creencias Sí, y no eso. es miedo a hablar del dinero pero ni... ¿por qué no lo hacen como madre e hija? Ahí te invito. A ver, hay madres que lo pueden hacer, como decís, no necesitas, mira, agarras 3 resaltadores, copita de vino o piña colada o lo que les dé la gana, Bueno, y te Sí, pones es verdad. música Bueno, y de ok. aquí estaba de cuenta. Tú agarras amarillo, tú agarras lo que necesitas y tú, Ariana, vas a agarrar en rojo, Sí. mamá, te voy a tachar toda la vaina que es desperdicio.
Porque háganlo como un Sí, juego. que sea Y, divertido. Sí, exactamente. no, Sí. es que mira, yo ayer ya lo mostré, pero yo te voy a enseñar cómo funciona mi cabeza. ¡Carajo! Sí. Yo creo que Mira, los en el profes tuyo, siguen eso contigo. fue ayer, Eso fue ayer. en el tuyo no ha sido tan malo porque he estado Mira, porque es porque que el tuyo ha sido así. además no sé, para mí también como que el ritmo en el que hablas Me hace que, me hace prestar atención más pero todavía. No fíjate que sé, fue es mejor. Pero a mí como tú me conectas pones, todo. Sí. exacto. Entonces, lo grande nada más. No sé si conoces el Pareto Law, eso como breve. Sabes que hay un libro muy bueno que habla de que en todo el universo, tanto en negocios como en familia, en realidad el 20% del esfuerzo que tú metes trae el 80% de los resultados. Y es el ubicar cuál es ese 20% de esfuerzo. Y lo mismo con los números. Tú no tienes Ok, que poner a verte cada gastico chiquito. Es decir, Ajá. enfócate, cuando hablamos del framework a la hora de presupuestar, que dijimos 60, 30, 10, también se puede hacer 50, 40, 10, hay diferentes, depende en qué situación económica estás. Tú vas a decir, ok, ¿cuál es la entrada grande que me viene? Ujú. Número redondo, me está generando esto, y cuáles las salidas grandes. Tú misma lo dijiste, ¿cuánto se me va en luz, en la luz, hipoteca? agua, comida, no sé qué, sí. Son El 4 o carro, 5 tal. cosas. Eso ya es el grueso, eso ya es el 80-90% de gasto. Olvídate de lo chiquito. Y si los números tú sabes perfectamente bien, no tienes que ver el estado de cuenta, te vas a poner a reflexionar y hablando con Ariana, le dices, ¿en qué gasté yo las últimas 2, 3 semanas? Coño, ¿verdad que las peluquerías las estoy dando toda la semana? No, No, ni ojalá. siquiera, no. Ajá, pero Entonces, sí, pero no tienes que overwhelm, ¿sabes? Abrumarte. claro. Pero lo Sí. importante es sentar y tratarlo, porque una vez que, te lo juro que 90% de mis clientas, una vez que lo hacemos, se dan cuenta, coño, no fue tan difícil como yo pensaba. Sí, Ok. es que es verdad que es mejor tener un número redondo al no saber absolutamente nada y no Total. tener ni el número redondo. O sea, estás Sales, a te lo juro, ciegas. la claridad te da poder, uno. Y Sí. segundo, esta estrategia de los hombres. Porque suficiente lo he visto en todos los años, cuántos banqueros, o sea, nosotros somos Ay, minorías las mujeres, que eso es muy difícil, que yo me encargo, que no sé qué vaina. ¡Paja! Lo que pasa es que les encanta sí, sentirse Ujú, de macho y hacerle creer al sí. cliente que lo sabe todo. No es verdad. En realidad también las ujú. inversiones en la bolsa es bastante básico, luego va en infinito, pero por lo menos el entender lo que hace el efecto grande, y podemos hablar en episodio de finanzas también, Sí, Sí. sí. inversiones, pero ahí aplica lo mismo. El 80-90% de los resultados en inversiones depende de la asignación estratégica. Y todo lo chiquitico, en qué acción te metes dentro de esa industria, ya no va a generar un impacto más allá de un 5 o 10% del rendimiento total. Entonces, Mm, Sí. por lo menos el intentarlo. Y de ahí vemos qué Ok. pasa. Ok. sí. Mira, antes de cortar, yo tengo una curiosidad desde el principio, Ujú. porque yo sé que tú eres una mujer en finanzas para que le roncan los motores. Y el mundo financiero está lleno de hombres. ¿Cómo carajo has coping, Mm. sobrevivido a esa situación? ¿Cómo te has manejado? ¿Cómo te has Claro, abierto en una paso? Y industria además que... estás en Suiza. Le agradezco mucho este país, pero ¿cómo hice? Honestamente, aprendí mucho los golpes. El levantar la voz, te doy un ejemplo. Mi primer trabajo que agarré con Credit Suisse, yo me acuerdo que me ofrecieron el salario y yo, carajo, que llegué. Mi mamá, me acuerdo que estaba en casa de mi mamá en Alemania y empecé a bailar. Salté en el sofá y yo, mamá, no te imaginas cuánto me van a pagar. A mí ni se me ocurrió en ese momento negociar un cara. Bueno, al mes de haber comenzado o a las 6 semanas, estábamos en un ápero, como le dicen acá, un cóctel, de todos los que empezamos en ese puesto, que era como un programa de empezando carrera, se fue después el del MBA. Y ya aprendí unos traguitos, porque aquí es tabú hablar de salario, la gente no habla de salario acá, que esa es otra vaina. Y eso es lo triste, porque por eso, cuando tú agarras un puesto, hay bandas salariales. Y las bandas salariales son a veces del casi el doble, o sea, y lamentablemente las mujeres casi siempre estamos obviamente en la banda abajo para el cargo. Que ahí Ujú. tengo otro cuento para contar después que pasa hasta en los peores, pero en fin, a uno de los amigos ahí, que era la parte italiana suiza, se le pasan los tragos, no sé qué cosa, y yo le digo, coño, pero es que cuando a mí me ofrecen que voy a ganar esto, yo dije, nah, o sea, aquí voy a ser una multimillonaria, pero aquí en Suiza todo es caro. Entonces me dice, Sí. pero tú empezaste con este puesto, y yo sí. Entonces, bueno, lo mismo que estoy haciendo yo, el carajo había empezado con 25% más de salario que yo. No, qué No. horror, me da rabia.
misma, o sea, lo Wow. mismo. Ahí aprendí, el que no llora no mama. Cuando yo cambié de Credit Suisse para UBS, hice un salto. Y ojo, lo que hice, yo voy a pedir esto y voy a decir, como es tabú, ellos no saben cuánto gana anteriormente, chama, me lo dieron sin negociar y yo, ¿será que yo debía pedir más? O sea, Ah, Claro, es que total, cuando te dicen que sí a la primera es porque no pediste suficiente. me y imagino que después pediste más, ¿no? y así le ha pasado, por eso digo, uno dice, lo tengo todo. Mi comadre, que es una papa upa bueno, en UBS, en fin, me acuerdo cuando se arrechó porque ella heredó un equipo, tenía un cargo, y cuando ella empieza a revisar los bonos y aumento salarial del equipo, se entera que uno de los carajos más flojos que está debajo de ella, con un cargo debajo de ella, estaba ganando 30% más de ella los últimos años. Y ella, Ay, no. CDM, yo trabajo los sábados, los domingos, y todo, o sea, es muy común. Entonces, aquí he aprendido los golpes y el aprender a utilizar, porque obviamente después empieza, claro, esta ganó, o llegó a ser Managing Director Angélica, porque seguramente ya coquetea. Paja. Aquí es mucho más fácil para los hombres subir porque son los que se pueden ir a tomar tragos sin que la gente rumoree nada. O sea, ese es otro Exacto. tema para que uno se puede guindar echa No, cuento. aquí nos podemos poner 3 horas, pero bueno. Sí, sí, sí. Vamos a esperar las preguntas de ustedes en este episodio Sí. en YouTube o por favor pregúntenos en Instagram. También vamos a abrir la cajita en las historias. Sí, en porque- la cajita en las historias, que además si no quieren comentar aquí porque no quieren que alguien vea lo que están preguntando, hacen ahí es anónimo. En Instagram es Es anónimo, nadie anónimo, lo ve. exactamente. Y O privadamente nos pueden Sí. preguntar sin ningún problema por Instagram. Y vamos coleccionando todas las preguntas para poderles responder. Y ese puede ser un episodio hasta en vivo donde se respondan a todo ese poco. Sí, lo que la gente Bueno, Angélica, pregunte. muchísimas gracias. No vayas a Gracias. colgar. Sí. Gracias a todos por estar aquí. Yo creo que esto ha sido súper, súper constructivo, Demasiado. Sí. nutritivo, informativo, muy necesario. Sí, muy necesario. Muy necesario. Creo Es que que tengo está que hacer una demasiado bastante ligado tarea. con todo de tener nuestra independencia, de sentirnos Totalmente. merecedores, Sí. el futuro, es nuestro futuro. Y de poder, Así tristemente, escapar sí. de la realidad que hay relaciones donde lamentablemente hay abuso. Claro que Sí. sí, ¿no? Y que te vayas con tus cosas bien puestas, claro que sí. Exactamente. Es tu derecho y sí te lo mereces. Totalmente. Bueno, Eso ¡mua! es. Gracias. Gracias a Ya todas. nos vemos. Gracias, Andy. No cuelgues. Los queremos mucho. Nos vemos la semana que viene.